estamos Luna y yo, como autores del libro. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a Kiko por poner una vez más esta sala, este magnífico rincón, a nuestra disposición. Y en el día de hoy vamos a hacer la presentación de un libro que es especial. El libro, en primer lugar, hay que señalar que no es mío, entre comillas. Lo que hemos hecho mi esposa Lola y yo es el estudio introductorio. El libro tiene dos autoras que, aunque compartieron una época de su vida, pero que no tuvieron una relación estrecha entre ellas. Pero son dos autoras que han sido muy importantes en el ámbito de la teosofía. Pero antes de entrar de lleno en el libro, me gustaría compartir con vosotras y con vosotros el origen, el por qué surge la iniciativa de publicar este libro. La teosofía en Andalucía tuvo una significación, yo diría que bastante importante, en lo que fue el arranque del movimiento teosófico. El movimiento teosófico, ya a lo largo de este encuentro lo volveré a recalcar, se pone en marcha como sociedad el 17 de noviembre del año 1875. Tiene como fundadores fundamentales a personas como Blavatsky, Elena Blavatsky, al coronel Olcott, a Yat, y a partir de ahí la sociedad teosófica empieza a desarrollar su actividad y a España llega a finales del siglo XIX. No vamos a entrar en ello, pero debido a personas como Siffre, como Montoliu, la teosofía empieza a tener presencia en nuestro país y en concreto en el ámbito de Andalucía la primera organización dentro de la Sociedad Teosófica Española, la primera organización que se constituyó en Sevilla en el año 1911. Tuvo como nombre la rama Fraternidad y la persona que asumió el máximo liderazgo de aquel movimiento, no mucho después, fue secretario general y por tanto presidente de la Sociedad Teosófica Española. De hecho, cuando se organiza el primer Congreso Mundial de Teosofía, que estaba previsto para el año 1915, pero que con la Segunda Guerra Mundial hubo que aplazar cuando la Primera Guerra Mundial terminó. Ese Congreso Mundial se celebra en París y la representación española es encabezada por el representante de la rama Fraternidad sevillana, que es Manuel Briude. Y Manuel Briude organiza todo lo que es la presencia, las ponencias de lo que va a ser la presencia española en ese Congreso Mundial de Teosofía desde la Plaza de la Constitución sevillana. La Plaza de la Constitución es la actual Plaza Nueva aproximadamente, y es ahí donde con teósofos como Antonio Loso Vital y otros teósofos sevillanos se organiza esa presencia española en el primer Congreso Mundial de Teosofía. Saco este breve dato para poner de manifiesto que la teosofía aquí en Andalucía arraiga, no es el primer lugar, fue Barcelona, Madrid, pero no tarda en llegar aquí, y ya a partir de ahí se empiezan a constituir otras ramas. Por ejemplo, a la Fraternidad de Sevilla le siguió en 1919 la rama Zanoni, también en Sevilla, que puso en marcha una revista que tenía precisamente ese nombre, el nombre de Zanoni. Se pone en marcha en 1921 la rama de Morón de la Frontera, y a partir de ahí comienza a haber una actividad importante. Actividad importante que, como ocurrió en toda España, con la guerra civil se vino abajo. La inmensa mayoría de los teósofos de aquella época eran también masones y contra ellos se lleva a cabo una represalia muy fuerte. Manuel Briude, que era sin duda ninguna el máximo exponente de la teosofía andaluza, no obstante fallece antes de que se inicie la guerra civil, muere en el año 1932, nació en 1885 y muere en el año 1932, y con la guerra civil la teosofía queda como durmiente en España, o desaparece o queda como durmiente. Fue después ya en la transición democrática cuando una serie de personas vuelven otra vez a coger ese testigo, que nunca había desaparecido, pero que se había tenido que mantener en la clandestinidad. Y en Andalucía empieza a haber un grupo de estudios hace unos años en la ciudad de Málaga y en la ciudad de Sevilla, recogiendo aquel testigo de la rama Fraternidad. En el verano del año 2017, pues una serie de personas consideramos que ha llegado el momento de recoger aquel testigo. E hicimos una convocatoria pública, una convocatoria que además tuvo como sitio de llamamiento el Círculo Mercantil Industrial en la calle Sierpe, porque tenemos constancia de que la rama Fraternidad realizaba sus reuniones precisamente en la calle Sierpe. No tenemos constancia exacta de que en el propio Círculo Mercantil, pero es muy posible que fuera en el propio Círculo Mercantil. Y hicimos una convocatoria pública el 4 de septiembre del año 2017
a donde acudieron bastantes personas, más de un centenar de personas, y a partir de ahí se puso en marcha el Grupo de Estudios Teosóficos de Sevilla, que ha asumido el nombre de Fraternidad. Y a partir de ahí pues estamos trabajando. Aquí está Encarna, que es miembro del Grupo de Estudios Teosóficos y de la Sociedad Teosófica como yo mismo, y en la labor de ese Grupo de Estudios Teosóficos Fraternidad de Sevilla, desde el principio teníamos muy claro que había que hacer varias cosas. Por ejemplo, le propusimos a la Sociedad Teosófica Española responsabilizarnos de elaborar un documental sobre la historia de la teosofía en España, cosa que no ha existido. Entonces, bueno, todo esto que yo acabo de resumir extremadamente, bueno, pues hacerlo adecuadamente, recogiendo ya no solamente la historia, sino material gráfico y recogiendo también entrevistas con personas que puedan aportar cosas a lo que es esa historia de la teosofía, y nos hemos puesto mano a la obra. Con nosotros está Armando Gutiérrez, de Pitchfield, que es precisamente la persona que dirige el documental, que está ya en fase muy avanzada de gestación y que con toda seguridad el próximo mes de mayo, en mayo de 2018, será objeto ya de estreno público. El estreno primero lo haremos en Sevilla y después lo haremos en Barcelona. Esa es una de las cosas que teníamos claras, independientemente de, como es lógico, como grupo de estudios teosóficos, poner en marcha grupos de estudio. Y hemos puesto diversos grupos de estudio, en concreto 4, que tratan distintos asuntos, que tienen que ver con el tronco común que tienen todas las religiones, con la percepción de las corrientes espirituales de las que la teosofía bebe con relación, por ejemplo, al karma y a la reencarnación, la constitución sextenaria y el conocimiento de sí mismo, el proceso de transformación interna del ser humano, y hemos puesto en marcha una serie de grupos de estudio. Pero nos pareció que había que hacer algo más, y entre las cosas que creímos que había que hacer era precisamente generar una línea editorial que fuera complementaria a la que la Sociedad Teosófica tiene ya en España. La Sociedad Teosófica tiene una editorial, la Editorial Teosófica, que realiza una buena labor de publicación. Ahora, por ejemplo, en este año 2018 le está dando yo una especial atención a un autor que es de mucho peso, para mí es un referente en muchos sentidos, que es Taimi. Y la Sociedad Teosófica, a través de esa editorial, lleva una labor importante. Pero a nosotros nos pareció oportuno que como grupo de estudio, y como grupo de estudio que estaba arrancando, pusiéramos a disposición del público en general obras muy divulgativas. Es decir, obras que sirvieran para aquella persona que por primera vez se acerca a la teosofía. No para personas que ya llevan un recorrido, a los que los libros de Taimi le vienen de una forma excelente, sino a personas que por primera vez se acercan a la teosofía. ¿Qué es esto de la teosofía? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus contenidos? Y puestos a buscar, hemos elegido 2 libros. Un libro tiene como autora a Annie Besant y otro libro tiene como autora a Edmond Simon. No ha sido algo buscado, pero creo que es algo a remarcar. Son 2 mujeres. El movimiento teosófico, desde finales del siglo XIX, la presencia femenina es fundamental. Fue fundamental la labor de Blavatsky, importantísima, y después de Blavatsky fue muy importante la labor de Annie Besant. Annie Besant, de hecho, presidió la Sociedad Teosófica desde el año 1907 hasta el año 1933. Podemos decir que la implantación mundial de la teosofía se lleva a cabo precisamente bajo esta presidencia de Annie Besant. Y Annie Besant escribió muchas obras. Una de ellas tiene como título Teosofía, es la que recogemos en la primera parte de este libro, y lo que hace Annie Besant en ese libro es abordar la teosofía desde distintos aspectos. Aspectos culturales, aspectos más filosóficos, aspectos más metafísicos, aspectos más espirituales, aspectos científicos, y de una forma sintética nos da esa aproximación a lo que la teosofía es y a lo que la teosofía representa, pero desde distintos prismas temáticos. Y la otra obra que se recoge en este libro es la obra de Edmond Simon. Edmond Simon para nosotros ha sido una sorpresa. Digo para nosotros en el sentido de las personas que hemos estado detrás de la publicación de este libro, porque el libro existía traducido al castellano, pero no estaba editado. Lo mismo que le ocurre al libro de Annie Besant, que es otro de los requisitos que vimos como necesarios. Libros divulgativos, pero que no estuvieran editados en España. Algunos de ellos están editados en América Latina, pero no en España. Y el libro de Edmond Simon es una auténtica joya, sin desmerecer el de Annie Besant, por supuesto. Pero quizás Annie Besant, como ha tenido tanto peso en el movimiento teosófico, uno espera mucho de ella, y se lo encuentra, desde luego. Pero Edmond Simon es mucho menos conocida. Pero Edmond Simon tuvo una cualidad que desplegó toda su vida, y es que fue una gran docente. Fue una maestra que ejerció la docencia en muchos ámbitos. De hecho, cuando nos pusimos a buscar elementos biográficos de Edmond Simon, primero
nos sorprendió que la Wikipedia de teosofía, la Wikiteosofía que funciona a nivel mundial, no recogiera su nombre. Y lo segundo que nos sorprendió es que había una Edmond Simon que aparecía en muchas webs de la red, de internet, pero y en muchos idiomas además, con un libro editado en muchos idiomas, pero que era sobre un libro de introducción al inglés para institutos y para colegios. ¿Tendrá algo que ver esta Edmond Simon con la Edmond Simon del libro Curso Básico de Teosofía, que es el que nosotros queríamos publicar? Y bueno, finalmente, hablando con miembros de la Sociedad Teosófica, acudimos al archivo que la Sociedad Teosófica tiene en California, el archivo más antiguo, y efectivamente pudimos comprobar que Edmond Simon es la misma persona que editó un libro de introducción al inglés que se sigue utilizando hoy a nivel mundial y que fue una docente que utilizó esa vocación docente, entre otras cosas, para divulgar la teosofía, porque ella fue una gran teósofa. Y este curso básico de teosofía, yo diría que es, no exagero, ¿eh?, el mejor libro a la hora de acercarse a la teosofía que nos podemos encontrar para aquella persona que por primera vez empieza a escuchar hablar de teosofía y que quiere encontrarse un texto donde todo quede bien sintetizado, todo quede bien compelido, y eso sí, un texto que lo que anima es, lógicamente, a seguir indagando cada uno, y lo que hace es abrir muchos campos de indagación para que ahora cada persona, de motu propio, vaya profundizando en aquello que considere oportuno. Pero es que en el libro del curso básico de Teosofía de Simon nos encontramos todo. Vamos a encontrarnos ese elemento de cosmogénesis, del origen de la existencia, el origen del cosmos, el juego de lo inmanifestado y de lo manifestado, pongamos por caso, o nos vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la antropogénesis, el origen del ser humano, el origen de la humanidad, las distintas humanidades que han ido desarrollándose en el proceso evolutivo de lo que hoy llamamos humanidad, o nos vamos a encontrar un capítulo excelente, ¿no?, que narra o que entra en el poder del pensamiento, pero no con los lugares comunes, ¿no?, que hoy aparecen en tantas obras, sino con mucho peso, con mucha trascendencia espiritual, entrando de lleno en los temas que yo creo que nuestra alma se está planteando preguntas y está buscando respuestas. Y es así como surge este libro. Y una vez que surge la idea del libro, pues faltaba un elemento clave: ¿quién lo edita? Y a la hora de la edición, pues la verdad pensamos que, y perdonar que lo diga por su nombre, que, bueno, que nuestro amigo Alberto, podría hablar de Adaliz Ediciones, pero permitidme que hable de Alberto, porque la relación personal que tenemos fue así como se planteó. Yo no hablé con Adaliz Ediciones, yo hablé con mi amigo Alberto, y mi amigo Alberto pues se puso a nuestra disposición. Y es eso lo que hace posible además que el libro tenga la edición tan magnífica que tiene. Es un libro muy bien editado, es un libro que Alberto le ha puesto un cariño enorme, el diseño, vamos, yo cuando me lo presentó no le daba crédito, ¿no?, porque qué bien, ¿no?, qué bien planteada la maqueta, qué bien planteada la edición, qué tonalidades tan excelentes, es que entra ganas de leerlo, ¿no?, cuando se tiene entre las manos, y eso se lo debemos sin ningún tipo de duda a Alberto. Y lo menos importante del libro es que a Lola y a mí se nos ocurrió la necesidad de hacer un estudio introductorio. Y nos pusimos manos a la obra. Nos pusimos a redactarlo, nunca se me olvidará, en un viaje de Madrid a Bilbao, en un Albia, en el Albia que va de Madrid a Bilbao, en el mes de octubre. Ahí nos pusimos a redactarlo. El viaje en Albia de Madrid a Bilbao es larguito, son casi 5 horas, y ahí nos pusimos a redactarlo. Y lo que inicialmente iba a ser un estudio introductorio de 4 o 5 páginas para decir esto que yo estoy diciendo aquí, pues poco a poco fue ganando peso. Y finalmente sale un estudio de casi 40 páginas, donde hemos intentado hablar de lo que es la teosofía, hablar de lo que es la sociedad teosófica y hacer una especie de desgrane de los principios fundamentales que están detrás de lo que hoy se llama teosofía. Y eso es lo que hemos hecho en el estudio introductorio. Y yo, para terminar esta presentación del libro, me gustaría leer 2 cosas. Me gustaría leer, sacado del estudio introductorio, unas palabras, no muchas, unos párrafos, no muchos, con relación a lo que es la teosofía. Y otros párrafos, no mucho, con relación a lo que es la sociedad teosófica. Entendiendo, desde luego, que son cosas distintas. La teosofía, como ahora leeré, viene desde la noche de los tiempos. Fijaros que la palabra teosofía es sabiduría divina. Sería su traducción más directa, ¿no? Sabiduría divina. Y todas las corrientes espirituales han aportado cosas muy importantes a esa sabiduría divina. Es más, yo creo que muchos tenemos el convencimiento que no solo todas las religiones, todas las corrientes espirituales han aportado cosas muy importantes a la sabiduría divina, sino que todas han bebido de la misma fuente. Y hay un tronco común en todas las corrientes espirituales.
dentro del grupo de estudios Fraternidad de Sevilla, uno de los subgrupos, lo comentaba anteriormente, que analiza ese tronco común de todas las religiones, que es el que coordina Encarna junto con Rocío Torres, se detiene precisamente en eso. Entonces la teosofía ha existido desde siempre. Los instructores espirituales, desde Buda a Cristo Jesús y a cualquier otro que tengamos en la cabeza, han sido teósofos, aunque no se hayan denominado así, porque han hecho aportaciones muy importantes a esa configuración de la sabiduría divina. Cosa distinta es que hay un momento determinado, finales del siglo XIX, donde hay una serie de personas que consideran llegado el momento de hacer una gran recopilación, de recoger todas esas tradiciones espirituales y ponerlas al alcance de todos los seres humanos. Fueron personas de un nivel intelectual y de un nivel espiritual fuera de serie. La labor que llevó a cabo, por ejemplo, Blavatsky, es simplemente inexplicable. ¿Cómo se puede sacar tiempo en una vida para hacer la cantidad de cosas que ya hizo? Viajar por el mundo entero, recuperar tradiciones espirituales que estaban viniéndose abajo, que estaban desapareciendo, lo mismo que hizo el coronel Olcott. Tener en cuenta de que Blavatsky es de origen ruso y Olcott de origen norteamericano. Ellos van a la India cuando la India pertenece al Imperio Británico y van a la India para recuperar, para rescatar, para poner en valor esas tradiciones espirituales milenarias, y lo que se encuentran es que en ese momento, bajo el sojuzgamiento del Imperio Británico, el hinduismo, el budismo están mal vistos, se consideran como si fueran supersticiones. Claro, en estos momentos, en este arranque del siglo XXI, esto nos parece absurdo, ¿verdad? Pensar que el budismo, que el hinduismo, que el taoísmo, que todo lo que tiene que ver con las corrientes védicas, que todo lo que tiene que ver con las escuelas brahmánicas, eso entra en el ámbito de la superstición, hoy nos parece ridículo. Pero en el tramo final del siglo XIX se estaba corriendo ese peligro, porque el influjo político, entre comillas, del mundo británico con la influencia religiosa que conllevaba, pues hacía que se mirara por encima del hombro a aquellos que estaban practicando este tipo de prácticas religiosas. Y lo que hace Blavatsky, lo que hace Olcott, es precisamente empezar a rescatar esto. A Olcott hoy día se le considera un pilar fundamental para que el budismo haya pasado esa especie de mal tramo, ¿no?, que tuvo que pasar en esas décadas difíciles, y se consiguió precisamente debido al papel que realizaron determinados teósofos. En 1875 se crea la Sociedad Teosófica y a partir de ahí lo que ha habido es una labor de poner a disposición de la gente material, mucho material espiritual, sin ningún credo específico. La Sociedad Teosófica no participa de ningún credo. Por supuesto, los miembros de la Sociedad Teosófica pueden ser del credo que le dé la gana. Incluso, aunque pueda parecer un tanto extraño, los hay incluso entre comillas ateos, o lo que tradicionalmente se ha llamado ateos. Y hay personas que tienen un sentimiento espiritual del budismo, del hinduismo, del cristianismo, del mundo musulmán, etcétera, 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 porque no hay ninguna religión que sea la verdad. Lo que se busca es la verdad de la que se inspiran todas las religiones. Dicho esto, como os comentaba, permitidme que con brevedad os lea unos cuantos párrafos con relación a la teosofía y con relación a la Sociedad Teosófica sacados del estudio introductorio de este libro. Sobre la teosofía, estamos en la página 26 del libro. Dice el texto: ha habido teósofos y escuelas teosóficas desde siempre, y la teosofía ha estado en la humanidad desde sus comienzos. De hecho, cada gran pensador y filósofo es un teósofo, y Buda, Zoroastro, Lao Tse, Platón, Cristo Jesús, Patanjali, Chakracharka, Narguna y Rumi, entre otros muchos, dieron enseñanzas teosóficas sin importar cómo las llamaron. El término teosofía fue usado por primera vez en un escrito datado en el siglo III y cuyo autor fue Porfirio, filósofo alejandrino perteneciente a la escuela neoplatónica. Se compone de las palabras griegas teos, que significa Dios o divino, y sofía, que significa sabiduría, por lo que puede traducirse como sabiduría divina, tal como comentaba anteriormente. El término floreció entre los neoplatónicos, como Amonio Sacas, hasta el siglo VI, y fue igualmente usado por ciertos gnósticos y cristianos. Posteriormente, diversos movimientos y personas centrados en lo espiritual adoptaron también para sí el calificativo de teósofos o teosofistas,
Por ejemplo, Meiqueresca en el siglo XIV, un grupo de filósofos renacentistas como Paracelso en el siglo XVI, Robert Fluch, Thomas Baumann y Jacob Bohm en el siglo XVII y Emmanuel Swedenborg y Karl von Scharnhausen en el siglo XVIII. Finalmente, el movimiento teosófico reapareció en el tramo final del siglo XIX con la fundación de la Sociedad Teosófica. Aunque las enseñanzas se han ofrecido a través de las edades bajo diferentes denominaciones en diversos idiomas y varían los aspectos externos o su forma de presentación, lo que en ellas transmiten es fundamentalmente lo mismo y constituye el núcleo interno de la religión, la filosofía y la ciencia. Esta reflexión, con la que termino esta lectura de párrafos en cuanto a la teosofía, ahora leeré alguno con relación a la sociedad teosófica, esta reflexión me parece muy importante. No solamente hay un tronco común entre todas las corrientes espirituales, que las hay. Por más que las religiones, cuando se dogmatizan, entren en peleas entre ellas. La dualidad de la mente humana. Pero lo cierto es que hay un tronco común. Pero no solo es que hay un tronco común entre todas las corrientes espirituales, es que también hay algo que une a la espiritualidad con la ciencia y con la filosofía. Y también es cierto que a lo largo de la historia de la humanidad parecen ramas enfrentadas. El filósofo se pelea con el espiritual se pelea con el científico reniega, entre comillas, de lo religioso. Pero cuando nos serenamos y cuando hacemos una reflexión profunda desde nuestro genuino ser, creo que es fácil percibir que lo que persigue la espiritualidad, lo que persigue la filosofía y lo que persigue la ciencia es lo mismo. Responder a las grandes preguntas que se hace en nuestro corazón. A esas grandes preguntas que nos pueden parecer tan enormes o tan difíciles de responder que a lo mejor se nos pasa la vida sin atender a ellas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Qué es la existencia? ¿De dónde viene el cosmos? ¿A dónde va? Esas grandes cuestiones que es verdad que en la dinámica del día a día muchas personas no atienden, pero que a poco que nos paremos son las cosas realmente importantes de la vida. Lo cual no significa que no hagamos otras cosas, pero estas preguntas y la búsqueda de respuestas con relación a ellas deberían estar presentes en la vida de cualquier ser humano. Y la espiritualidad, la filosofía y la ciencia es lo que persiguen. Se plantean estas preguntas y las responden, o intentan responderlas. ¿Qué es lo que hace un científico? Precisamente esto. Preguntarse de dónde venimos, preguntarse cuál es el origen del cosmos, plantearse a dónde vamos, qué es la existencia, qué es la misma vida. ¿Qué es lo que hace un filósofo? Exactamente lo mismo. Da igual, fijaros, a la respuesta que llegue. Da igual que llegue a una respuesta, vamos a llamarle trascendente, o llegue a la respuesta a la que llegó Jean-Paul Sartre hablando de la nada, que no hay nada. Da igual, pero indaga, profundiza, se plantea esas grandes cuestiones. Grandes cuestiones que, por supuesto, también se lo ha planteado siempre la espiritualidad en todas sus manifestaciones. Esto es un elemento clave en el ámbito de la teosofía, es de las grandes cuestiones que la teosofía intenta que se tenga en cuenta, que ya está bien, ¿no?, de tantas confrontaciones que no conducen a ninguna parte y que además son falaces, buscando la síntesis. Ahora, cuando hablemos de la sociedad teosófica, cuando lea estos párrafos, veréis que uno de los objetivos, son solamente 3, uno de los objetivos fundamentales de la sociedad teosófica es poner en valor esta síntesis entre espiritualidad, ciencia y religión. Dicho esto, os leo unos párrafos sobre la sociedad teosófica. Página 24 y siguiente del libro. La Sociedad Teosófica fue constituida en Nueva York el 17 de noviembre de 1875 por Blavatsky, Olcott, Judd y otras personas. A lo largo de sus 142 años de historia han pertenecido a ella destacadas personalidades en los ámbitos de la cultura, el arte, la ciencia, la educación, la reforma social y, por supuesto, la espiritualidad. Actualmente la sociedad está implantada a escala mundial y tiene secciones y ramas en casi todos los países del mundo. En organización y administración, cada rama es autónoma, si bien es parte de la sociedad madre, cuya sede internacional se ubica en Adyar, en Chennai, la India. La completa libertad de pensamiento es básica en la actitud de la sociedad teosófica, y dentro del vasto conjunto de ideas que ofrece,
no se impone ningún dogma, credo o creencia específica. Eso sí, cuenta con 3 objetivos constituyentes que todos sus miembros han de sentir íntimamente y plasmar en su vida cotidiana. Primero, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. La palabra fraternidad nos encanta, vamos, por lo menos a muchos nos encanta. Fraternidad, hermandad, ese vínculo que existe entre todos los seres humanos, que nos aúna, que nos hace hermanos. Y evidentemente la fraternidad es algo que late en el corazón de muchas personas. Pues bien, lo que la Sociedad Teosófica aspira es que ella, la propia Sociedad Teosófica, se haya un núcleo de fraternidad, es decir, que funcione fraternalmente, intentando que como organización sea modélica en ese sentido y que sus miembros adquieran el compromiso de avanzar lo más posible en la fraternidad dentro de la propia organización, evidentemente abierta a los demás y, como ya se ha leído, sin ningún tipo de distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Segundo, con lo que antes comentábamos. Segundo, fomentar el estudio comparado de la religión, la filosofía y las ciencias, en el convencimiento de que persiguen lo mismo: responder a las preguntas trascendentes que siempre se han formulado los seres humanos, que para vislumbrar la verdad se necesitan las 3 y que todas las religiones y tradiciones espirituales serias cuentan con un mismo tronco de sabiduría común. Y tercero y último, investigar las leyes no explicadas de la naturaleza y las facultades y capacidades latentes en el ser humano, para propiciar el conocimiento de uno mismo y el desarrollo consciencial y espiritual, tanto personal como colectivo. Sobre estas bases, la Sociedad Teosófica se formó para mostrar al mundo que la teosofía existe y para poner a la disposición de todos, especialmente de quienes puedan interesarse por estos asuntos, los grandes conceptos universales que componen su sistema metafísico. No obstante, no debe confundirse, como yo antes apuntaba, la Sociedad Teosófica con la teosofía. La teosofía es a la vez muy antigua y muy nueva. Es muy nueva porque incorpora principios que siempre han conocido y enseñado los sabios de las sucesivas épocas y culturas del pasado, y muy nueva porque incluye las últimas investigaciones de la era actual. Uno de los temas que más interesan en muchos aspectos de la teosofía es indagar en las aportaciones de la ciencia, que hoy están poniendo como nunca sobre la mesa la conexión que hay entre las aportaciones espirituales muy antiguas y los nuevos descubrimientos científicos. Pues bien, sobre estas bases ha surgido este libro, que ya os digo, debido a Annie Besant y debido a Edmond Simon, pues nos proporcionan 2 textos muy divulgativos, creo que muy sencillos de leer, enormemente sencillos de leer, y que llaman a nuestro corazón a seguir indagando por nuestra propia cuenta en lo que la teosofía representa. Y para concluir, aunque no tenga que ver exactamente con el libro, os comentaba que este texto surge en el marco de actuaciones y actividades que ha puesto en marcha dentro de la Sociedad Teosófica Española el Grupo de Estudios Teosóficos Fraternidad de Sevilla. Pues bien, quiero también compartir con vosotros y con vosotras, ya que estamos aquí precisamente en la ciudad de Sevilla, de que el próximo 17 de marzo se va a organizar en Sevilla, de hecho se ha organizado ya, ahora estamos en la época de la divulgación, se va a celebrar en Sevilla el primer encuentro andaluz de teosofía, recogiendo el testigo de lo que fue la teosofía en Andalucía a principios del siglo XX. Nos ha parecido oportuno organizar un encuentro donde se convoque a lo que entendemos que son las personas que mejor representan hoy la teosofía en España. Y hemos buscado 4 ponentes de un alto nivel y 4 ponentes que hoy, cuando se habla de la teosofía en España, aunque 2 de ellos no han nacido en España, pero son los referentes fundamentales. Me estoy refiriendo a Ángeles Torra, presidenta de la Sociedad Teosófica Española, a José Tarragó, mi teósofo preferido, una persona ya de una cierta edad, pero que mantiene una cabeza lúcida totalmente, y que para mí es el nexo de unión entre la nueva teosofía, la teosofía de finales del siglo XX e inicio del siglo XXI en España, con aquella teosofía que se tuvo que meter en el ámbito de la clandestinidad debido a la guerra civil y a la dictadura franquista. Y también estarán con nosotros Nilda Venegas, una magnífica psiquiatra, y Isaac Hauri, un magnífico psicólogo especializado en Jung. Y con ellos pues desarrollaremos una actividad durante el sábado 17 de marzo en horario de mañana y tarde, donde iremos tocando temas que están enfocados sobre un mismo asunto: la autotransformación del ser humano.
yo creo que todos somos conscientes que quizá haya llegado ya el momento, ¿no?, de tomarnos esto en serio. Que ha llegado el momento de tomarnos en serio en esta encarnación nuestra autotransformación. ¿Cómo acometemos esa autotransformación? Pues en el encuentro del 17 de marzo lo que vamos a intentar, debido a las aportaciones de esta gente y a los coloquios, porque va a haber, en el programa va a haber coloquios con ellos, en el coloquio que vaya surgiendo en el encuentro, es dar algunas pistas o llegar a algunas conclusiones, o por lo menos dibujar una especie de mapa de por dónde puede ir esa línea de autotransformación del ser humano, al hilo no de lo que se le ocurra a uno o a otro, sino al hilo de lo que las corrientes espirituales serias y las tradiciones espirituales más importantes a lo largo de la historia de la humanidad han ido poniendo de manifiesto. Así que esperamos que ese encuentro de teosofía sea un momento en el que muchas personas podamos encontrarnos, reencontrarnos y compartir verdades profundas que nos ayuden a avanzar en nuestro proceso de autotransformación. Y a partir de aquí, si queréis, pues abrimos un coloquio en la medida en que consideréis oportuno. Venga, Rafael, te veo ahí dispuesto. Bueno, pues es para nosotros un honor pues, que nos haya invitado Kiko al programa Diálogo 7 para poder hacer algunas preguntas junto al público que asiste aquí a esta presentación. Así que muchísimas gracias. Y también al público por dejarnos comenzar con la primera pregunta. Como nos gusta a nosotros un poco conectar lo personal, sé que a ti te gusta menos, pero lo personal con el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Y nos hemos preguntado, porque ya te venimos siguiendo desde hace años, ¿qué te ha llevado a ti, Emilio Guerrillo, a esta iniciativa, involucrarte de esta manera con la teosofía, con este grupo de teosofía? ¿Qué es lo que te ha invitado a ti? Porque quizás el público, las personas tienen esa curiosidad, al menos nosotros la tenemos. Muy bien, pues dame el micrófono y así no estropeamos la grabación. Muchas gracias, Rafael. Bien, yo sé que es una pregunta que me hacen últimamente mucho, Rafael, y que respondo de corazón, no hay ningún tipo de problema. Aunque también os confieso que me genera una cierta incomodidad hablar en términos personales. Confieso que cada vez me genera más incomodidad hablar en términos personales, cada vez más. Pero también entiendo, ¿no?, lo que tú me planteas. Es cierto que yo comencé a compartir temas concienciales y espirituales hace ya años y puede haber personas que se preguntan, bueno, ¿y por qué ahora Emilio pertenece a la sociedad teosófica? ¿Por qué habla de teosofía? ¿Qué es lo que le ha llevado a entrar en ese movimiento? Bien, yo diría que lo primero a aclarar es que lo que ha sido mi modestísima trayectoria compartiendo lo que tiene que ver con la espiritualidad y la conciencia, siempre ha estado presidida, yo diría que por la humildad. Es decir, siempre me ha generado arista todo lo que tenía que ver con la figura de los maestros. Es decir, tanta gente que hoy día pues se le da de mucho y que antes que nos demos cuenta pues se inventan un método, se inventan un procedimiento, te lanzan una marca de no sé qué, ¿no? Yo siempre he barruntado de que las grandes verdades están ya escritas. Pero lo he barruntado, desde siempre lo he barruntado. Y me ha llamado un poco la atención cuando me he encontrado algunas personas que manifestaban algo como si fuera un invento de ellas, ¿no? Desde el mayor respeto, por supuesto desde el mayor respeto, pero siempre he sentido ahí algún tipo de arista. Segunda reflexión, lo que he hecho durante muchos años es compartir experiencias propias. Experiencias que además, en la medida en que la compartía, veía que casaba con las experiencias que también estaban viviendo otras personas. Y también he barruntado que detrás de mis experiencias y detrás de las experiencias de otras personas tenía que haber algo. Que no podían ser como destellos que surgen así por casualidad, sino que tenía que haber algo de más trasfondo. Bien, en ese discurrir fueron pasando los años. Yo creo que tengo el don de la comunicación, lo he practicado al servicio de lo que ha sido mi experiencia espiritual y conciencial, y hubo un momento determinado, concretamente en febrero del año 2016, en donde una amiga de Granada, he estado con ella este fin de semana, porque hemos compartido allí una charla en la ciudad de Granada, en el Palacio de Congreso, Carmen Gámez, me llama y me dice, mira Emilio, hay una persona aquí en Granada que es amigo, su nombre es Sad,
que, aunque no te sigue, pero tiene alguna referencia tuya a través de lo que yo le cuento, y me dice que ha tenido un sueño en el que tú apareces. Y en ese sueño, pues, él quiere comentarte lo que ha visto, porque considera que es importante para ti. Bueno, pues, Carmen, dale mi número de teléfono, que me llame y hablamos, vamos, faltaría más. Entonces Sad, el hombre, tiene la amabilidad de llamarme y me dice, mira, Emilio, yo lo mismo, no te conozco personalmente, tampoco te sigo mucho, alguna referencia a través de Carmen Gámez, y lo que te puedo decir es que he tenido un sueño en donde tú apareces en una especie de sombra, como andando en una bruma, y los que son mis maestros espirituales, me dice Sad, me dicen que te transmita que como estás compartiendo tanto y estás llegando a tanta gente, que tienes que ser consciente que estás asumiendo mucha responsabilidad y que tienes que darle más fundamento a lo que estás compartiendo. Bueno, ante esto que me comenta Sad, yo os digo que yo nunca he tenido, creo, puede ser que sí, que a veces sí, pero yo creo que nunca he tenido el ego subido, por lo menos en esta encarnación, y lo acepto de corazón y le digo, mira Sad, a tu disposición, ¿tú qué crees que tengo que hacer para buscar esos fundamentos, ¿no? Entonces Sad me dice que él tiene una escuela de silencio en Alpujarra, que por cierto es una maravilla, y me invita a ir allí, para con él, en coloquio, en diálogo, avanzar en estos fundamentos. Yo a Sad le digo la verdad, digo, mira, estoy encantado, pero yo tengo una actividad laboral, tengo una familia, tengo una agenda de actividades por toda España, y escaparme, entre comillas, de Alpujarra a mí me encantaría, pero yo veo la agenda de estos meses y yo no veo muchas posibilidades, ¿no? Bueno, pues me dice, hombre, a ver si lo podemos intentar. La verdad es que los dos hicimos lo que pudimos, pero aquello no terminó de fraguar. No ni mucho menos por responsabilidad de Sad, por mi responsabilidad, que aunque quería, me encontraba que no podía en el formato que Sad me estaba diciendo. Bien, pasan los meses. El mes de junio de ese mismo año, 2016, voy a dar una charla a Las Palmas de Gran Canaria y allí yo tengo una buena relación con una persona, Delfín Rodríguez, y Delfín me dice, mira Emilio, ya que estás en Canarias para dar una charla el sábado por la tarde, ¿qué te parece si me acerco a tu hotel y desayunamos juntos? Porque hay unas preguntas que quiero hacerte. Entonces, bueno, pues perfecto, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, quedamos en la cafetería del hotel y llega Delfín, me acordaré siempre, con su listita de preguntas. Dice, aquí traigo las preguntas que quiero compartir contigo, Emilio. Dice, pero antes de hacerte estas preguntas te quiero decir lo siguiente. Esta noche he tenido un sueño donde tú apareces. Delfín es una persona muy sensible, ¿no? Una persona con mucha capacidad de percepción. Y me dice, te he visto en una especie de bruma y los que son mis maestros me han dicho que estás asumiendo mucha responsabilidad porque estás llegando a mucha gente y que necesitas más fundamentos. Digo, mira Delfín, esto me suena, esto mismo me ha pasado en febrero. ¿Tú sabes cómo adquirir estos fundamentos? Dice, ¿yo qué voy a saber si yo vengo a preguntarte? Yo lo que puedo es compartir contigo lo que he visto en este sueño. Y digo, bueno, pues estamos aviados aquí, vamos, como decimos en Andalucía, estamos aviados. Entonces yo, allí, imaginaros ese verano, el mes de julio, el mes de agosto, bueno, ya miraba al universo, a los maestros que pueden andar por ahí. Oye, yo estoy aquí, ya me lo habéis dicho 2 veces, pero me estáis quedando como con el caramelo en la boca. Sí, necesito más fundamentos, pero ¿cómo consigo esos fundamentos? Yo estoy a vuestra disposición. Decidme cómo. Silencio, silencio. Ni en meditación, siempre el verano es más tranquilo porque uno coge vacaciones, más tiempo de silencio, nada, ahí no aparece nada. Y mira por dónde, a principios de septiembre, conecta conmigo una persona a la que hacía muchísimos años que no veía. Habíamos tenido una bonita relación de amor, hacía muchísimos años, pero eso había quedado ya totalmente olvidado en la historia. Y esta persona, que es Lola Rumi, pues por una serie de circunstancias, ahí no voy a entrar porque son ya temas ya muy personales, por una serie de circunstancias, contacta conmigo. Y ella lo que tiene es necesidad de conocer dónde estamos, por la charla de una amiga que va a venir, que es el Rincón de Kiko. Entonces quedamos en la puerta del Rincón de Kiko, después de un montón de años sin vernos, el día 7 de septiembre del año 2016, en el bar Levíes, que está aquí en la misma puerta del Rincón de Kiko. Entonces, en la conversación que tenemos antes de venir aquí, para que ella conociera a Kiko, conociera el sitio y ver cómo lo que ella quería organizar para una amiga aquí se puede plasmar, en esa conversación hay un momento determinado que me dice Lola, yo Emilio, la verdad es que no te he seguido mucho en estos años. Me llegan cosas de tus vídeos, me llegan cosas de tus libros, pero la verdad es que no he prestado demasiada atención. Dice, pero eso sí, en lo que he prestado atención y alguna cosa que he leído y alguna cosa que te he oído, de corazón, y en la amistad que tenemos de hace tantísimos años, aunque haga también mucho tiempo que no nos veamos,
te quiero decir que yo creo que a ti te faltan fundamentos. Ella no me habló de ningún sueño, sino que me lo dijo directamente. Te faltan fundamentos. Y claro, cuando utiliza el término fundamento, a mí me hace tilín algo, claro, fundamentos, la tercera vez, y le pregunto, Lola, ¿y tú sabes esos fundamentos cómo se pueden adquirir? Y por fin hay alguien que me dice, claro que lo sé, perfectamente, y estoy a tu disposición para que los encuentre. A partir de ahí Lola me empieza a abrir un mundo maravilloso, que es el mundo de la teosofía, tal como se ha leído en la introducción del libro. No como un credo, no como un sistema cerrado, sino como algo amplísimo que intenta recoger, poner a disposición de todos los seres humanos lo que las distintas tradiciones espirituales a su vez han puesto a nuestra disposición. Y yo he sido un privilegiado, porque Lola es un encanto en muchos sentidos, y desde luego desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista intelectual. Y yo he vivido, Rafael, la experiencia de entrar, metafóricamente hablando, en una gran biblioteca, que es la biblioteca de la sabiduría divina, todo lo que se ha aportado desde la noche de los tiempos, pero hacerlo con un buen guía, que ha sido su mano, que ha sido la guía de Lola, y debido a ella pues era todo mucho más fácil, porque cuando en lo que yo estaba compartiendo yo le preguntaba a Lola, ¿y de este tema dónde puedo encontrar algo serio que hable sobre esto? ¿Dónde puedo encontrar algo serio que trate esto? Ella me dice, mira, pues este libro por aquí, este libro por allí, este texto, los sutras de no sé qué. Claro, un auténtico, vamos, un privilegio, ¿no? Y así ha sido, Rafael, como poco a poco he ido entrando en el ámbito teosófico, y 8 o 9 meses después, el 20 de abril del año 2017, en una reunión que tuve en Barcelona con la secretaria general de la Sociedad Teosófica, con Ángel Torra y con José Tarragó, pues le planteé el entrar en la Sociedad Teosófica. Y lo que me encontré fue pues los brazos abiertos, ¿no? A lo mejor yo podía tener mi mente concreta, ¿no? Que ahí está, podía tener algún recelo de decir, con la cantidad de gente que yo muevo, puede ser que la Sociedad Teosófica, que en su configuración cualitativa es muy importante, pero en su configuración numérica no son demasiada gente, una persona que tiene capacidad de convocar a miles por toda España, la Sociedad Teosófica puede verlo como una amenaza frente a los poquitos que constituyen la Sociedad Teosófica. Pero que va, lo que me encontré fue gente maravillosa, gente que me abrieron los brazos y bueno, pues estoy muy a gusto, y a partir de ahí, pues lo que estamos aquí moviendo en Sevilla, la verdad es que está siendo muy bello, porque la respuesta que hemos encontrado en Sevilla a las propuestas que estamos haciendo es una respuesta sensacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues... Bueno, me he desnudado un poquito. Sí, yo quiero preguntar una cosita, tío. A ver qué opinión te merece a ti el tema este de Krishnamurti, que lo vieron como un nuevo mesías, ¿no? La Sociedad Teosófica, y que si te pareció un error todo aquello, o cómo se puede encajar eso de alguna forma, ¿no? En la perspectiva, ¿no? Porque claro, yo vivo también bastante con la Sociedad Teosófica, pero claro, aquello marcó como un antes y un después la sociedad. Yo no sé si hubo una bajada en cuanto a la sociedad, o no sé, como a ver qué opinión te merece toda esa historia con Krishnamurti y la relación con Ani Besant, que además dicen que fue muy condicionado en su educación. No sé, a ver qué te parece. Perfecto. Es un tema muy interesante, muy interesante. Y efectivamente marca un hito muy importante en lo que es la historia de la Sociedad Teosófica en general. Para aquellos que no tenéis por qué conocer la historia, Krishnamurti sí nos suena a la mayoría, pero quizás no conozcáis que Krishnamurti, cuando era un pequeñajo, era un niño de muy pocos años, era un chiquillo, andando por las playas de allá, donde se localiza precisamente la sede actual de la Sociedad Teosófica Internacional, Ani Besant, una de las coautoras de este libro, y de Leadbeater, que era otro teósofo de esa misma generación, con unos especiales dones de clarividencia, paseando se cruzan con ese niño que después fue conocido como Krishnamurti, y lo que perciben en él es una aura muy especial. Se le ve una aura que es manifestación de un alma encarnada muy evolucionada, hasta el punto de que el convencimiento que tuvieron tanto Leadbeater como Ani Besant es que Krishnamurti podía ser un referente muy importante
para la evolución espiritual de la humanidad en el siglo XX. Y entonces cuando ven a un alma, aunque esté encarnada en un chavalín, y un chavalín además que pertenece a una familia humilde, ¿no?, en la India, pero cuando ven un alma de esa dimensión, ellos lo que le plantean a los padres de Krishnamurti es formarlo, darle una educación y que tenga en definitiva los instrumentos, las herramientas y el contexto en el que pueda desplegar todo eso que le están viendo que tiene. Incluso en un momento concreto, todo esto con el permiso de sus padres, tanto Elie Wiesel como Annie Besant lo adoptan, ¿no?, como hijo, para darle el mayor impulso posible. Y Krishnamurti, durante mucho tiempo acompañado de su hermano, tenía varios hermanos, pero con uno en particular tenía una relación muy estrecha, pues empieza a formarse, empieza a educarse y empieza ya a tener un desenvolvimiento en el ámbito espiritual. A lo que hace referencia... ¿Tu nombre cuál es? Antonio. Antonio. A lo que ha hecho referencia Antonio es que hay un momento determinado donde Krishnamurti rompe con la sociedad teosófica. Habiendo, entre comillas, crecido en ella, habiéndose formado en ella, hay un momento determinado en el que rompe. Plantearía al hilo de esto dos cuestiones. ¿Por qué rompe? ¿Y en qué consiste la ruptura? ¿Por qué? ¿Y en qué consiste exactamente? Yo diría, en primer lugar, respondiendo al por qué, que si cualquiera de nosotros se pone en su lugar, puede entenderlo. Que tiene que ser muy difícil de gestionar humanamente, personalmente, por muy evolucionados que seamos álmicamente, al final estamos aquí encarnados, tiene que ser muy difícil la gestión de cuando a ti te dicen, esta es la persona que está llamada a ser el referente espiritual en el momento actual para la humanidad. Esto cuando tú lo oyes, cuando en tu entorno es lo que continuamente se mueve y vas creciendo y te conviertes en un joven y te conviertes en un adulto, y eso es lo que hay... Es fácil de entender que eso hay un momento de que te agobia, que dices, no, por favor, no. Es como si hubiera un depósito de responsabilidad enorme, ¿no? E incluso podría sentir que ese depósito de responsabilidad va unido a una definición, ¿no?, de un camino ya muy trillado donde a lo mejor él quería, haciendo esa labor espiritual, pero tener más margen de maniobra para expresarlo del modo y manera que él considerara oportuno, ¿no? Yo diría que en definitiva Krishnamurti se hace maduro. Y al hacer maduro, como a tanto nos ha pasado, ¿no?, dentro de nuestra familia, necesita volar por su cuenta. Y es precisamente por eso por lo que se produce esa salida de la sociedad teosófica. Y además de la pregunta del por qué, decía, bueno, ¿y exactamente en qué consiste la ruptura? Hombre, leyendo la obra de Krishnamurti, yo creo que es fácil darse cuenta que Krishnamurti siempre fue teósofo, siempre. Es verdad que dejó de pertenecer a la sociedad teosófica, pero nunca dejó de ser teósofo. La obra de Krishnamurti, en los años en los que dejó ya de estar en la sociedad teosófica, son obras profundamente teosóficas, están llenas de esa sabiduría divina, están llenas de los postulados de los que la teosofía bebe. Tenga o no el carnet de teósofo, entre comillas, es de lo que bebe, es lo que divulga, y además, en la fase final de su vida, él vuelve. Él volvió otra vez a Ayar, volvió otra vez a compartir conferencias en Ayar, y para mí, por tanto, la obra de Krishnamurti es una obra puramente teosófica, con independencia de que en un momento concreto de su vida, él considera oportuno dejar de pertenecer a la sociedad teosófica, donde, insisto, creo que influyó mucho esa asunción de responsabilidad tan tremenda, ¿no?, que tuvo. Y no, Emilio, vamos por apuntar, porque tampoco estoy muy seguro de ello, pero por lo que he leído, la estructuración de la sociedad pudo haberle también hecho un poco que se emancipara de ella el hecho, porque claro, como él defiende mucho la libertad sin estructura y a lo mejor en el exceso de estructura que aún tuvo que vivir él en su educación, en el seno de la sociedad, no sé si también pudiera tener algo que ver con eso, no sé. Hombre, eso hay que vivirlo en la propia piel, claro, para poder responder esa cuestión, ¿no? La reflexión que tú haces es una reflexión importante, que aunque sea una cosa muy modesta y que no sirve de ejemplo para nada, pero que yo también me he hecho. En el año 2009 yo decidí romper con muchas cosas en mi vida. Decidí romper con la actividad política, decidí romper con mi docencia universitaria que he llevado durante tantos años, y de las cosas que en mi corazón estaban claras era no pertenecer a ninguna organización. Lo tenía muy claro.
mirar por dónde pasan los años y pertenezco ahora a una organización. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esa evolución en mi caso? Bueno, a que me he encontrado que la sociedad teosófica, cuando empiezo a conocerla, no tiene nada que ver con las organizaciones que hoy llamamos como tales, porque no hay ningún tipo de indicación, no hay ningún tipo de directriz, no hay ningún tipo de orientación, no hay ningún catecismo, no hay ninguna creencia preestablecida, no hay ninguna norma que nadie te imponga. Lo único que se te alienta es a que indagues contigo mismo, que te conozcas y que avances espiritualmente de la forma que tú consideres oportuno, compartiendo con otros que también tienen el mismo interés, ¿no? A lo mejor, claro, la sociedad teosófica en el siglo XXI, lo mismo no es la sociedad teosófica del arranque o de una parte del siglo XIX, donde todas las estructuras eran como más fijas, ¿no? Como más rigurosas quizás, ¿no? Hoy vivimos una época donde las organizaciones son muy fluidas y desde luego la sociedad teosófica es una sociedad enteramente democrática y que las personas que pertenecemos a ella podemos dar fe de que a veces lo que se echa en falta, entre comillas, a lo mejor es alguna orientación, porque nadie la da, porque esto no mire usted aquí, orientaciones no hay. Aquí hay un montón de tradiciones espirituales, ve usted de esos textos, estudie usted los textos y llegue usted a las conclusiones que considere oportuno. Pero puede ser, Antonio, que en aquellos momentos hubiera algún tipo de circunstancias, de aristas organizativas que encorsetaran y que Krishnamurti consideró oportuno romper con ellas. Gracias. No, muchas gracias a ti. Es un tema muy interesante en lo que es la historia de la teosofía, el papel de Krishnamurti. Una pregunta. Rudolf Steiner también bebe de la teosofía y también tiene su propia trayectoria. Efectivamente. Efectivamente. Quizás sea que Emilio Carrillo necesita los fundamentos para tener su propia trayectoria. Pues me vais a obligar a desnudarme mucho aquí, vamos a ver, Krishnamurti es una figura muy importante en la historia de la teosofía. Le agradezco mucho a Antonio que la haya sacado a colación. Y Steiner es una figura muy importante en la historia de la teosofía. ¿Tu nombre cuál es? Ana María. Ana María. Y te agradezco mucho que lo saques a colación. Steiner fue ni más ni menos que presidente de la Sociedad Teosófica en Alemania, que sigue siendo una organización importante y en la época de Steiner era muy importante. Hay un momento concreto en el que Steiner da un paso más allá. Se desliga de lo que es la Sociedad Teosófica, con su sede en Allá, y pone en marcha su propio movimiento teosófico, la antroposofía. La antroposofía es enteramente teosófica, absolutamente. Y es verdad que organizativamente se desliga de lo que es la Sociedad Teosófica como tal. Podemos plantearnos la misma pregunta que con Krishnamurti. ¿Por qué? ¿Y qué significa exactamente ese empezar a caminar por otro lado, ¿no? En el caso de Steiner, por la información que tengo, y la información que tengo puede ser relativa, por la información que tengo, ahí sí se da más lo que Antonio apuntaba. Es decir, ahí hay más problemas de índole interna de la organización, que es lo que lleva a Steiner a seguir un camino distinto. Lo que en Krishnamurti pudo influir, pero yo creo que está en un segundo nivel, en el caso de Steiner pudo tener mucho más peso. Y él considera oportuno empezar a andar por su propia cuenta, por su propio camino. Y andando por su propio camino, con el mayor respeto a su obra, diríamos que tuvo grandes aciertos y a lo mejor en otros no acertó tanto, ¿no? Desde luego la labor de Steiner fue fundamental a la hora de llevar la teosofía, a través de la antroposofía, a cuestiones prácticas que son muy importantes. Yo creo que es la gran aportación de Steiner y desde luego yo creo que es extremadamente conocido y reconocido la aportación de la antroposofía y de Steiner en el ámbito de la educación. La educación no sería hoy, vamos, en el siglo XXI la percepción de la educación que se tiene a nivel mundial no sería la misma si Steiner y la antroposofía no hubieran hecho las aportaciones que hicieron. Montessori y Steiner han sido pilares básicos, ¿no?, para que se abrieran una nueva percepción de lo que es la educación y que hoy en muchos lugares del mundo, cuando se habla de educación, no estemos hablando del formateo, que es lo que muchos sistemas educativos han ido finalmente configurando, sino que estemos hablando de una educación al servicio de la persona
y que lo que persigue no es que la gente sea como otros quieren que sean, sino poner instrumentos al servicio de la gente, al servicio de los jóvenes y al servicio de los niños y de los adolescentes, para que sean lo que realmente son, para que plasmen en su vida lo que realmente son, con sus capacidades, con sus dones, con sus talentos. Y ahí la labor de Steiner fue muy importante. Cuando, Ana María, tú me planteas ahora en mi ámbito, en lo que a mí afecta, claro, lo que puede pasar con el transcurso del tiempo, hablar de ello es una idiotez. Ya todos tenemos una trayectoria como para saber que lo importante es vivir el aquí y ahora, porque lo que pueda pasar en lo que llamamos futuro, pues vete a saber. Pero mirándome a mí mismo, no veo nada que tenga que ver con eso. Yo en estos momentos, y creo que eso es un tema que ya está instalado en mi vida, no me veo como organizador de nada, no me veo como motivador de ningún movimiento nuevo. Yo cada vez tengo más claro que mi pequeño grano de arena, en el contexto de la espiritualidad, en esta época crucial de la humanidad, todas lo son, pero ahora tenemos una singularidad que no se nos puede pasar desapercibido, y es que somos muchísimas almas encarnadas. Esa es la gran diferencia. Y eso tiene un significado profundo. Es decir, no ha pasado nunca que estemos 7.500 millones de almas encarnadas a la vez. Y que dentro de no mucho tiempo, con la tendencia demográfica que todos conocemos, podamos estar en este planeta cerca de 10.000 millones de almas encarnadas a la vez. Esto marca un hito. Recordaros que en el año 1900 la población mundial era de 1.260 millones de personas. No se habían alcanzado los 1.000 millones de personas hasta mitad del siglo XIX. Y en el siglo XX, por razones que no conocemos bien, porque no son razones estudiadas científicamente, ni tienen una explicación científica, porque la población se ha multiplicado precisamente donde los niveles de pobreza son mayores. No digo la ausencia de recursos, pero sí la expoliación de recursos por los que acumulan es mayor y las personas tienen, por tanto, a su disposición menos recursos. Es ahí donde principalmente se ha multiplicado la población. Y es como si eso fuera una ley contranatural, porque la población de cualquier especie se incrementa cuando hay recursos. A un grupo de ratones le quitamos la comida y dejan de reproducirse, le damos comida y se reproducen con mucha más velocidad. Sin embargo, la humanidad en el siglo XX ha acometido una reproducción inmensa y donde los niveles de pobreza son más fuertes, ¿no? Es como para decir, como para que veamos que la razón no va por ahí, no es una razón que pueda tener una explicación científica. Lo cierto es que cerramos el siglo XX con más de 6.000 millones de personas, lo iniciamos con poco más de 1.000 y lo cerramos con más de 6.000, 6.068 en datos de Naciones Unidas, y actualmente estamos ya en 7.500 millones. Y como decía, las proyecciones demográficas ponen de manifiesto que en no mucho tiempo estaremos ya rondando los 10.000. Y la gran pregunta que yo me hago y que os hago es, ¿por qué? ¿Por qué estamos todos aquí ahora? ¿Por qué? ¿Por qué almas que en los comercios se habla de rotación de los productos, ¿no? Por ejemplo, se dice que en los hipermercados se ponen en venta productos que tienen rotación rápida. Los productos que están más de una semana en el stand se dejan de vender, se quitan porque no se les saca rentabilidad. Entonces, ¿por qué las almas que estábamos, perdonadme la broma, ahora tú, ahora yo, venga, encarna el otro que así, cuando tú vengas, ahora vas tú y yo me espero, y ahora le toca a Alberto, venga Alberto, y ya cuando Alberto vaya, entonces soy cuando voy yo? Es decir, almas que hemos estado como dándonos turno de paso, ahora todas queremos estar aquí, todas. Eso tiene un sentido profundo. Que yo no me atrevo a decir cuál es, pero sí me atrevo a decir que tiene un sentido profundo y que hace que este sea un momento especial, significativo en la evolución espiritual de la humanidad. Y lo que modestamente yo creo que yo puedo aportar, y lo pueden aportar muchas más personas, por supuesto, es recoger lo que los sabios y sabias de todas las épocas han dicho, con su vida y con su obra, y ponerlo en unos términos que sean más entendibles en el momento actual. Ya está. Y eso además soy consciente que desde que nací es como si la vida me hubiera estado preparando para eso. A mí me gusta recordar que cuando yo estaba en quinto de carrera, terminando los estudios de economía, y yo sentía en mi corazón la vocación docente, y hay una asignatura que me gusta especialmente, la asignatura de teoría económica y economía política. Cuando hablo con el catedrático me acepta, entre comillas, como colaborador en el departamento, estando en quinto de carrera, y me dice, Emilio, vas a empezar a dar clases ya. Y me manda a la Facultad de Derecho. No os podéis imaginar
lo complicado que es enseñar economía en una facultad de Derecho. Lo difícil que es una persona que ha estado formada por las matemáticas, por las funciones gráficas, por las curvas, cuando te encuentras de golpe y porrazo, yo en aquel momento tenía 20 añitos, cuando te encuentras de golpe y porrazo en una facultad, donde para colmo me pusieron a dar clase los viernes, que no había clases en la facultad, porque era una clase que se daba a aquellos repetidores que no habían conseguido aprobar economía en su vida, y que muchos de ellos estaban en quinto de carrera. Muchos de ellos me llevaban muchos años. Cuando yo dibujaba la curva de demanda, yo sentía que se me mareaban, ¿no? Literalmente, ¿no? Que se mareaban. Y cuando intentaba explicar una función matemática para explicar lo que es la ley de la oferta, pongamos por caso, eso era no como chino, era mucho más que chino, eso era un lenguaje críptico extraterrestre, ¿no? A la hora de... Entonces me empecé a encontrar que ese tipo de instrumentos, que para mí eran los normales, allí no servían absolutamente de nada. Y aquello fue un reajuste mental tremendo, ¿no? Vamos a buscar instrumentos de llegar a la gente para que entiendan el fondo, pero utilizando una dialéctica, utilizando una dinámica, utilizando una terminología y utilizando una herramienta que no son a los que yo estoy acostumbrado. Bueno, pues yo mi modesto grano de arena consiste en eso. Bueno, voy a recoger desde mi corazón, con la ayuda de otros amigos y amigas, con la ayuda ahora de Lola, con la ayuda de las personas que están en el ámbito de la teosofía, voy a aprender, voy a leer, voy a estudiar, voy a indagar en lo que tantos maestros y maestras, tantos sabios y sabias insignes han aportado a lo largo de la historia de la humanidad, y de una forma modesta voy a expresarlo en términos que sean más entendibles para mis amigos y amigas y para mis hermanos del momento actual. Me veo mucho más allá, Ana María, que ningún tipo de movimiento que se me ocurra a mí montar, porque ya lo decía antes, yo creo que todo está inventado, que todo está inventado y que lo que tenemos que hacer es poner nuestro granito de arena para que nos demos cuenta que todo está inventado. En la New Age, en la denominada Nueva Era, hay quizá una demasiada tentación, ¿no? del negocio, a veces el negocio, montando algunos chiringuitos, ¿no? No fue el caso de Steiner, que lo hizo de corazón y hizo una gran labor en muchos campos. Gracias a ti. Yo quisiera pues felicitarte por tu valentía y tu claridad hoy a la hora de exponerte en público. Y siento si te he podido de alguna manera abrir una pequeña brecha en tu personalidad o en tu comunicación. Pero creo que es de gran valor en este momento del siglo XXI el ser capaz de ponerte en red y conectarte con otras personas. Así que te quiero felicitar porque hemos tenido algunas dialécticas en Radiópolis, en las 4 estaciones, y yo te demandaba esto que estás haciendo ahora, que dieras el paso y te conectaras con la sociedad. Porque es verdad que está muy de moda el individualismo, y el despreciar a las organizaciones, nos dedicamos mucho tiempo a criticarlas, pero yo creo que es parte del consumismo y de las modas, ¿no? Que nos imponen el decir que todo es muy malo menos nosotros mismos, ¿no? Para que nuestro ego crezca y así tenernos divididos a todos y divididos. Entonces creo que en este momento, en el siglo XXI, todos hablamos de redes, pero hay que pasar de las redes electrónicas a las redes humanas. Y yo creo que habéis dado un paso muy interesante y que yo mismo estoy sintiendo y me estoy acercando mucho a vosotros, ¿no? Porque creo que es verdad, y te quería preguntar, de esos fundamentos en los que tú escribes en la introducción, ¿nos podrías decir hoy cuál sientes tú en el aquí y ahora que podría aportar la teosofía? Porque yo creo que hay que quitarnos un poco los ismos. En ese sentido me encanta la teosofía porque no habla de ningún ismo, no defiende ningún ismo, y yo creo que eso sí se ha quedado antiguo. Las ideologías, las viejas ideologías. En cambio, la reflexión abierta que por lo menos se desvela detrás de vuestras palabras, anima mucho a participar, porque no hay ningún dogma, solo son 3 principios muy sencillos que yo creo que lo podemos compartir todos los seres humanos con conciencia, ¿no? Especialmente el de la fraternidad, ese me encanta, ¿no? Pero, ¿qué polo, de esos polos que tú planteas también y Lola Rumi, crees tú que en este momento nos servirían, un poco en plan periodista, ¿no? Perdonadme, para este ambiente y esta energía tan de impasse que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? en el 2018? Es una cuestión interesantísima, Rafael. Mirad, cuando
se empieza modestamente, a adquirir fundamento, que es lo que ando, uno se va dando cuenta de la enorme importancia que tiene la lealtad y la responsabilidad para con uno mismo. La lealtad y la responsabilidad para con uno mismo. Y cuando este año he comenzado la nueva andadura, que ha comenzado ahora, fue el día 20 de enero en la charla que compartí en Granada, y ya tengo todo el 2018 ya programado, en lealtad y en responsabilidad conmigo mismo, la gran cuestión que yo me planteo es, ¿qué es lo que comparto? Por supuesto voy a compartir muchas cosas, pero puesto a compartir, ¿hay algún elemento clave, algún elemento fundamental que en mi corazón ahora mismo lata con más fuerza? En el estudio introductorio que hemos elaborado Lola y yo, se tocan muchísimos palos. Es es una especie de síntesis, ¿no? Muy abrupta a veces de lo que son los principios fundamentales de la teosofía. Se habla de cosmogénesis, se habla de antropogénesis, la evolución de la humanidad, de muchas cosas. Y Rafael me dice, bueno, y de todo eso, ¿qué es lo que destacaría? Pues lo destacaría al hilo de esta reflexión que acabo de comentar y lo sintetizaría de esa forma. El convencimiento absoluto que tengo ahora mismo de corazón de que no hay evolución posible, entendiendo por evolución, evolución en conciencia, evolución espiritual, crecimiento personal, no hay evolución posible si no hay transformación. Es decir, o nos transformamos o estamos en el bla bla bla. Yo el primero. O nos transformamos o estamos en el bla bla bla. Y esa transformación, por supuesto que estoy haciendo referencia a una transformación interna. Por supuesto que lo externo es importantísimo. De hecho, iremos rompiendo dualidad y nos iremos dando cuenta que lo interno y lo externo están retroalimentándose continuamente. Pero me parece que de corazón es fácil percibir que el punto de arranque tiene que ser tu transformación. Transfórmate tú, tus ojos nuevos, para poderle aportar eso al mundo, porque si no, ¿qué le estamos aportando a los demás? Entonces, sin evolución no hay transformación. Y esa transformación es la transformación de uno mismo, es la transformación interna. Es la transformación que en el lenguaje cristiano Cristo Jesús llamó nacer de nuevo. Es la resurrección en vida. Con eso no quiero decir que ahora estemos en disposición de hacer esa enorme resurrección en vida, pero sí de dar pasos en ese sentido, sí de avanzar en ese sentido. La lealtad y la responsabilidad con nosotros mismos es precisamente avanzar ahí. Y cuando hablamos de la transformación interna, cuando hablamos de que sin transformación no hay evolución, y hablamos de transformación, para mí la transformación tiene una prueba del 9, que es la vida cotidiana. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Qué haces? ¿Qué sientes? En teosofía es muy importante, y hay muchos autores que lo asientan, que ver, oír, sentir, pensar es lo mismo. Todo forma parte de ti. ¿Cuáles son tus emociones? Y yo me pregunto, ¿cuáles son mis emociones? ¿Qué le estoy aportando yo a mí mismo y al mundo con mis emociones? ¿Cuál es la vibración? ¿Cuál es la cualidad de mi mundo emocional? ¿Cuál es la cualidad y la vibración de mi mundo mental? ¿Cuáles son mis pensamientos? Porque claro que mis emociones repercuten en mí y en los demás. Claro que mis pensamientos repercuten en mí y en los demás. ¿Cuál es la cualidad de esa vibracional, de esas emociones y de esos pensamientos? Y por supuesto los actos, las conductas, los comportamientos. Ahí está la base. Y todos los maestros espirituales nos han dado pistas muy importantes al respecto. Todos nos han dado, vamos a decirle así, orientaciones de cómo plasmar la vida espiritual, la transformación, el nacer de nuevo en la vida cotidiana. Y buscando una expresión, que lo sintetice en el grupo de estudios teosóficos de Sevilla. Uno de los grupos de estudio que tenemos se llama de la transformación interna a la externa. Y sigue un libro de una teósofa llamada Joy Mills, que murió recientemente, murió en el año 2015. Joy Mills, en su librito, porque es un librito corto, intensísimo, está basada en una especie de divulgación, son conferencias para acercarnos a la obra de Blavatsky, a la última obra de Blavatsky, que tuvo como título La voz del silencio. Entonces, en ese libro, Joy Mills se plantea cómo se plasma esto en la cotidianidad. Coge un término que es del budismo,
la acción correcta. La acción correcta. Está en el famoso noble octuple camino de Buda. La acción correcta. Pero ella va más allá. ¿Qué es eso de la acción correcta? Detrás de esa terminología que puede parecer confusa. ¿Qué es? Y yo hago mío lo que Joy Mills plantea. Vivir siendo un buen amigo. Ser un buen amigo. Ya está. Un buen amigo de todos y de todo. De los que conoces, que a veces no es tan sencillo, de tus familiares, de tus seres queridos, de tus vecinos, de tu compañero de trabajo, de los que conoces y de los que no conoces. Entonces, cuando tú, Rafael, me preguntas ¿dónde pongo yo el énfasis en estos momentos? De todos los temas que tocamos en el estudio introductorio y en lo que es mi discurrir actual, es intentar traer el cielo a la tierra, pero desde lo más concreto que pueda haber. Y lo más concreto que pueda haber es cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Retomo la llamada del budismo, que está en todas las corrientes espirituales, a una acción correcta, y lo explico, lo intento explicar, con la expresión de Joy Mills de ser un buen amigo. Vivir siendo un buen hermano, vivir siendo un buen amigo de todo el mundo. Del que no conoce, del que conoce, del que se sienta al lado tuyo en el autobús y tu mente te dice, vaya hombre, estaba el asiento vacío y aquí viene un pesado, una pesada para sentarse a lo mío, que eso es lo que suele decir la mente concreta, y tú a esa vibración dale la vuelta. Qué maravillosa oportunidad, ¿no?, de que esta persona se ha sentado a lo mío, y aunque ella no se dé ni cuenta, quizás, no se dé cuenta, yo la voy a inundar de amor. Ese amor que todos tenemos dentro, ¿no? Dicen que nuestro cerebro tiene una fuerza electromagnética de entre 30 y 50 centímetros y que la fuerza neurológica de nuestro corazón es de 4 metros. Imaginar lo que podemos hacer con la persona que tenemos codo con codo sentado en un autobús. Podemos percibirla, podemos sentirla. Desde el amor, no desde el enjuiciamiento, desde el amor. Y podemos inundarla de amor. Y esa persona cuando se baja del autobús va de otra forma. Nunca sabrá por qué, quizá nunca sepa por qué, pero se subió de una forma y se baja de otra, porque ese amor la ha impregnado. Y ese poder, esa capacidad, la tenemos todos. Y ser un buen amigo, sabiendo que todos tenemos una cualidad divina, que unos lo recordamos, otros no lo recordamos, pero qué más da, aquí no estamos para juzgarnos, aquí estamos para apoyarnos y acompañarnos. Y ahí es donde yo pongo el énfasis, Rafael, en estos momentos. Gracias. Emilio, buenas tardes. Ante todo, felicitarte, yo también, desde el Diálogo 7, desde desde el Rincón del Alma, por este magnífico libro, que es una maravilla, es una joya. Felicitarte a ti también como persona por esa grandiosidad de humanidad que tienes, porque transmites mucha humanidad. Yo estoy muy sorprendida porque seguramente todos lo hemos percibido, ese animal que llevas ahora mismo en tus brazos, que ya por fin ha caído ahí rendido a ti. Evidentemente, una de las partes que viene en el libro, ¿no?, cuando habla de la encarnación, explica muy bien, ¿no?, de que hay veces que los seres, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, deciden de vivir la experiencia o como humanos, o quieren ser un ave y volar, o en este caso como un perro que está en tus brazos ahora mismo, ¿no? Me gusta mucho porque desmitifica mucho el tema del karma, que todo el mundo entre comillas habla, porque el karma, y explica muy bien realmente que lo que aquí importa es la transformación del ser humano a través de la reencarnación. Pero yo me pregunto, en todo este proceso evolutivo que habla muy bien explicado el libro maravillosamente, al final de todo no hay un fin, ¿no?, en realidad, ¿verdad? Solo el evolucionar, ¿no? Menuda cuestión, ¿eh? No es para una conferencia, es para un curso largo. Bueno, antes que nada, este magnífico ser que tengo en mis brazos se llama Luna, es la perrita de Lola y mía, mejor dicho, el ser vivo que nos acompaña, no es de Lola y mía, nos acompaña, y en el acompañamiento nos enseña muchas cosas, es una gran maestra. Lo que antes que hablábamos de la importancia de observar nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no?, qué gran maestros son los animales a la hora precisamente de percibir, ¿no?, cómo es el mundo emocional, cómo es el mundo mental. Para nosotros Lunita es una maestra. La evolución. Claro, la evolución, entre comillas, no tiene fin. Blavatsky, cuando bebe de fuentes muy antiguas,
y nos lo deja en muchos libros, en muchas aportaciones bibliográficas. Sin duda ninguna hay una obra que es la más emblemática, La doctrina secreta. Es una obra densa, es una obra larga, es una obra que no se lee. Si aquel que diga, la doctrina secreta, pues yo la he leído. ¿Cómo que la has leído? La doctrina secreta no es un libro que se lee. No tiene nada que ver con eso, pertenece a otra dimensión, ¿no? Es un libro que sí, claro, se lee entre comillas, pero no como una lectura. Es un tema meditativo, es un tema que en la medida en que simplemente lo lees empiezas a percibir movimientos, ¿no?, que se van produciendo en tu interior. Es un libro también que tiene su momento, que no hay que forzarse en leerlo, sino que se lee, uno se mete en él, más que leerlo, se mete en él cuando llega el momento. Y en esa doctrina secreta aporta claves muy importantes para responder a la cuestión que tú has señalado. No obstante, en la doctrina secreta se muerde la lengua en algunos aspectos, porque Blavatsky dice una cosa muy bella en su inicio. Parafraseando a Montaigne, dice Blavatsky, a través de esta obra, yo lo que hago es poner el lazo, es como quien pone el lazo a un ramo de flores. Fijaros qué bonito y qué gran humildad, ¿no? Dice, yo pongo el lazo al ramo de flores. Estas flores son dadas por los grandes maestros. Y esos grandes maestros son los que aportan esta sabiduría a la que yo en este libro me limito a poner el lazo para que llegue a la gente. Y en lo que va compartiendo, digo que se muerde la lengua porque expresamente hay momentos concretos en los que dice, en esto no podemos aportar más, en esto no podemos profundizar más. Y lo que dibuja es un mapa evolutivo donde de lo inmanifestado, de lo absoluto, de lo que siempre ha existido y nunca ha sido creado, de lo que a lo mejor la ciencia hoy se empieza a acercar con el tema del vacío, de la nada, pero que es algo que vibra. Decía Blavatsky en su obra La voz del silencio, que es lo que ha existido siempre, algo que la mente humana no puede calibrar y que la única forma de definirlo es silencio, silencio. Y ese silencio tiene una voz, una vibración, que es lo que dice actualmente la ciencia con relación al vacío, ¿no?, que vibra. Bueno, no me quiero despistar. Lo inmanifestado, lo absoluto, el silencio, y lo manifestado, lo que surge de lo inmanifestado. En la doctrina secreta, como en muchas corrientes espirituales, lo que se nos dice es que lo manifestado surge de lo inmanifestado y regresará a lo inmanifestado. Es un proceso de expansión y contracción continuo. En el mundo del sufismo, donde Lola y yo bebemos completamente, nuestro vínculo espiritual es a través del sufismo precisamente, se dice que lo que siempre ha existido, estamos hablando metafóricamente, claro, no en términos de calificativos, de juicio, siempre ha existido la noche, y de la noche sale el sol, pero el sol se pone otra vez en la noche, y vuelve a surgir el sol, y se vuelve a poner en la noche. Lo inmanifestado. Y de lo inmanifestado surge lo manifestado para volverse a meter en lo manifestado y volver a surgir otra vez en un periodo de tiempo que Blavatsky no entra en detalles en la doctrina secreta, pero que en un artículo, que quizás fuera lo último que escribió, considera que ha llegado el momento de aportarlo. Y aporta el periodo de tiempo, hablando en tiempo, que puede durar este proceso de expansión y contracción. Y estamos hablando de cientos de billones de años. Cientos de billones de años. Ese sería el fin del proceso evolutivo en el que estamos metidos. La expansión y la contracción. Aún así, todo lo que es el movimiento en conciencia, todo lo que son los movimientos álmicos, se nos enseña que cuando se contraiga y esté todo otra vez en lo manifestado, ahí se mantendrán, vamos a decirlo así, como puntos de conciencia, diluidos en lo absoluto, pero con una presencia en lo absoluto para cuando vuelva otra vez lo manifestado a hacerse presente. Con lo que la evolución, entre comillas, tiene un término, que es cuando la expansión se contrae, pero nunca tiene un término, porque eso que se ha contraído se vuelve otra vez a expandir. Con lo cual estamos hablando de un espacio temporal enorme de eones de tiempo, pero a su vez estamos hablando de una infinitud. En el contexto de lo que es ese proceso de expansión y contracción, aquí estamos nosotros, nuestra dimensión espiritual. En teosofía se habla mucho de la mónada, para hacer referencia a nuestro espíritu, a nuestra dimensión espiritual. Y lo que Blavatsky nos muestra de una forma preciosa es cómo, primero, voy a ser lo más sintético posible, espíritu y materia, siendo diferentes,
no son independientes. Nuestra mente dice una cosa es el espíritu y otra cosa es la materia. Ciertamente la materia tiene unas características y el espíritu tiene otras, pero no son independientes porque son distintos aspectos de la misma realidad. De hecho, cuando lo inmanifestado se manifiesta en espíritu y en materia. Diríamos que son hermanos, de características vibracionales y cualidades muy distintas, pero no antagónicos, que es lo que nuestra mente muchas veces plantea, la materia y el espíritu que se rompen. De hecho, se enseña también que entre el espíritu y la materia hay una corriente continua que es el Fojá, que es la corriente de vida, donde el espíritu anima a la materia y la materia le sirve al espíritu ¿para qué? Para que lleve a cabo lo que Blavatsky denomina la evolución monádica. Hablando de evolución, estoy siendo lo más breve posible, hablando de evolución, tener en cuenta que hay una evolución que es la evolución espiritual, la evolución de la mónada, la evolución del espíritu. ¿Qué hace la mónada? La mónada es consciente, es la chispa divina, es la divinidad pura, es consciencia. Pero la mónada quiere vivir en consciencia la materia. Esa materia que pertenece a esa misma manifestación. Quiere vivirla en conciencia. No porque se lo proponga, no se trata de un querer egoico, no, es que lo hace de manera natural. La mónada, en su consciencia, lo que quiere es también experienciar en conciencia la materia. Y para eso se envuelve en la materia. Se va envolviendo en la materia. Esa es la evolución monádica. Un proceso que nuestra mente, para entenderlo mejor, lo describiría de arriba a abajo. La mónada está arriba y va bajando, envolviéndose en la materia. Lo manifestado son las distintas dimensiones de las que habla la ciencia y el espíritu, la mónada, se empieza a envolver en la materia, se empieza a envolver en la materia. Se envuelve en la materia para vivir en conciencia la propia materia. Esa es la evolución monádica. Y la materia también evoluciona. Si decíamos que el espíritu evoluciona de arriba a abajo, la materia evoluciona, coloquialmente hablando, por supuesto, de abajo a arriba. Por ejemplo, planeta Tierra. ¿Qué lo primero? Bueno, pues se dice que en el agua empezaron a aparecer unas formas de vida unicelulares. Después esas formas de vida se fueron haciendo más complejas y a partir de ahí hay una evolución de la materia que finalmente da lugar a una forma de vida con un cerebro complejo. Con un cerebro complejo que es el ser humano. La materia ha ido evolucionando de abajo hacia arriba. De tal forma, perdona Lunita, de tal forma que hay una mónada que evoluciona de arriba a abajo y hay una materia que va evolucionando de abajo a arriba. Y se encuentran. Hay un punto de encuentro. El punto de encuentro es el humano. Sea el humano de este planeta o sea la forma humanoide que vete a saber que puede haber en muchísimos puntos del universo. ¿Y qué es lo que caracteriza al humano? La palabra mano viene de manas, que en sánscrito es pensamiento. En inglés es man, en castellano es humano. Está en muchas corrientes lingüísticas. Y eso es pensamiento, pensador, pensamiento, porque el cerebro complejo es lo que identifica al ser humano. Lo que se nos enseña en estos textos es que la mónada aterriza en la materia, que ha evolucionado a una forma de vida compleja, y aterriza como si fuera, perdonadme la broma, un platillo volante. La pista de aterrizaje que utiliza es el nivel superior de la mente. Nuestra mente, la de un ser humano, tiene dos niveles. La mente concreta, que nos sirve para las cosas de todos los días, y la mente abstracta, la mente trascendente, que es la que se plantea las grandes cuestiones de las que estamos hablando aquí. Bueno, pues la evolución del espíritu y la evolución de la materia se encuentran ahí. En el momento en el que el espíritu aterriza sobre la materia en este espacio mental, que es la mente abstracta, que es la mente de nivel superior, surge algo que es lo que conocemos como alma. Se nos enseña que el alma está almacenada en ese espacio que es el cuerpo causal, que está formado de energía mental superior. Y ahí empieza la tercera línea evolutiva. La línea evolutiva del espíritu, la línea evolutiva de la materia y una tercera línea evolutiva que es la del alma. La del alma que está en vosotros, la del alma que está en mí, lo que llamamos alma individual, que realmente está integrada en la unidad de un alma universal que está al servicio de un espíritu que se envuelve en la materia. Pero es un alma, la vuestra y la mía, que evoluciona en autoconsciencia, que es lo que estamos haciendo en las encarnaciones humanas. El espíritu está utilizando al alma para envolverse en la materia y para evolucionar en consciencia, para tomar consciencia en experiencia en la materia. Vuestra alma y la mía, a través de muchas encarnaciones, lo que hace es evolucionar
en autoconciencia. Nos vamos haciendo cada vez más conscientes, cada vez más conscientes. A eso estamos llamados. Y esas son las 3 líneas evolutivas de las que se habla en la doctrina secreta, de las que se habla en la teosofía. La del espíritu, la de la materia, y ese punto de encuentro da lugar a un nuevo espacio, donde hay una nueva corriente vibracional, por llamarlo de alguna forma, que es la corriente álmica. Y en el ámbito de la corriente álmica, el alma, cuando empieza a surgir, inicialmente diríamos que en su primer estadio es un alma grupal. Y ese alma grupal poco a poco se va individualizando. En el ámbito de los animales, las formas de almas que hay son almas grupales. Y la tendencia es a un proceso de individualización, y cuando el alma se ha individualizado, aunque siempre pertenece al alma universal, cuando el alma se ha individualizado, va evolucionando en autoconsciencia, la vuestra y la mía, que es lo que estamos haciendo. Emilio, una última cosa que te pregunto. Cuando en el libro, en una de las partes, no me acuerdo en qué parte, precisamente cuando está explicando el proceso que ocurre cuando se reencarna uno, ¿no? Cuando habla de las esferas es lo que las personas en meditación o a veces en sueños ven como mandalas. ¿Son los mandalas? No tienen por qué ser los mandalas. No. Esas percepciones que se pueden tener en proceso de silencio, en proceso de encuentro interior, pueden responder a muchas cosas, no tienen por qué ser los mandalas. Finalmente los mandalas, todo lo que tiene que ver con los mandalas y con la geometría sagrada, lo que nos está poniendo de manifiesto es algo que hoy ya la ciencia nos está diciendo con claridad. Las corrientes espirituales serias siempre nos han hablado de una geometría sagrada, que no es ni más ni menos que la plasmación aquí de cosas, la plasmación diríamos abajo, de cosas que están arriba. Porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces la geometría sagrada nos ayuda a entender aquí cómo son las cosas que están allí. Las cosas de lo macro en lo micro, las cosas de lo micro en lo macro, ¿no? Recientemente tuve la oportunidad de estar en el Planetarium de Madrid. Es una experiencia que aconsejo, el de Madrid o el cualquiera, es una experiencia que aconsejo. Y fuimos a ver, Lola y yo, una proyección en particular, que nos habían dicho que fuéramos a verla, que es una proyección que está hecha en el Planetarium de Nueva York, donde hace una descripción muy sintética de lo que es la evolución de la ciencia desde la Segunda Guerra Mundial hasta el momento actual con relación al cosmos. Y lo intentan reflejar. A veces hay que hacer todavía un poquito de tecnología digital, no son todo imágenes de las ondas espaciales, aunque se utilizan fundamentalmente imágenes de ondas espaciales. Y una de las enormes conclusiones a la que la ciencia está llegando es que hay una urdimbre, hay una malla que subyace en todo. Es decir, cuando se contempla el universo conocido, ahí hay una malla que está detrás de todo lo que estamos viendo. Se podría explicar en lo micro de la misma forma que el ADN está detrás de cualquier componente del ser humano. Sabéis que el ADN de un ser humano, el ADN vuestro, el ADN mío, no está en la ceja o en el dedo meñique del dedo derecho, sino que está en todo el cuerpo. Tenemos 100 billones de células y en cada una de esas 100 billones de células hay 100.000 genes, con lo que el ADN está repartido por todo nuestro organismo. Es como una especie de malla, de red que sostiene todo nuestro componente físico y posiblemente más que físico, ¿no? Pues lo mismo es el universo, abajo, arriba, arriba y abajo, es lo mismo. Y eso la ciencia hoy lo ha llegado a comprender. Y lo que las corrientes espirituales desde siempre nos han intentado mostrar es esto. Y nos han intentado mostrar que estas grandes cosas que le dan malla, que le dan sentido, que le dan composición, que le dan forma al universo entero, se plasma de determinada forma aquí. Y la geometría sagrada es una manera, ¿no?, de acercarnos a esa gran geometría del universo, a esa gran construcción del universo, y los mandalas son también una plasmación al respecto. La gran conclusión: no hay azar, no hay azar. Hoy yo creo que ya nadie seriamente, ningún científico serio, puede plantear el azar como el origen o como el fundamento del universo y de la existencia. Hay una inteligencia, aunque esa inteligencia sea tan enorme que no se pueda llamar inteligencia. Y por supuesto una inteligencia que no tiene nada que ver con un ser, sino que va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá. Es algo que es dificilísimo de explicar con palabras, pero yo creo que los que estáis aquí, los que están viendo el vídeo, creo que me entendéis perfectamente a lo que estoy haciendo referencia.
Gracias, Emilio. Perdón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, estoy percibiendo un poco, porque yo de teosofía he leído algo, pero no muy amplio, porque me agobio. Yo, de verdad, yo soy madre, tengo muchísimas cosas que hacer. Mi estudio sobre mí misma lo hago a través de lo que tengo alrededor más cercano. Mi hijo, mi pareja, intento ver espejo en todo, Esa es son mis maestros cotidianos, ¿no? Entonces, escuchándote, es como que se me hace la cabeza un lío, en el sentido de que a mí o a cualquier madre de hoy o a cualquier persona, quiero que nos des la pequeña llave mágica, que eso creo que a lo mejor no lo vas a tener, que es, veo como que al escucharte como que al entrar en la teosofía necesitas mucho tiempo, y es lo que nos falta a todo el mundo. Me explico. Es el tiempo de meterte en muchísimas ramas, que todas ellas te dan unas llaves mágicas, porque evidentemente cada una te está explicando una serie de conocimientos que te van a venir genial para esos momentos cotidianos en los cuales yo me sumerjo viendo a mi familia, lavando platos. Yo medito lavando platos, la gente no me cree, pero es verdad. Es el único tiempo que tengo un poco para meditar a lo mejor, para limpiar polvo, así. Voy meditando. Entonces, claro, me encanta el conocimiento profundo de todas esas ramas, porque las he tocado casi todas, pero con el poquito tiempo que tengo. Entonces, ¿cómo resumirías tú, Emilio, la teosofía? ¿Cómo podríamos coger una pequeña guía práctica de la teosofía para personas que no tenemos ese amplio tiempo que tiene mucha gente, que ya está jubilada, que ya no tienen niños, o los niños lo tienen grandes, o el trabajo lo tienen más, a lo mejor más dilatado, y pueden cogerse ese tiempo de ponerse a leer? Porque yo por las noches cuando entro a leer ya me quedo en 10 minutos, y lo demás voy a dormir, porque ya es que no puedo con mi alma. Entonces, ¿cómo personas así podemos coger, o podemos coger esa pequeña llave, una guía práctica? ¿Cómo resumirías tú la teosofía para personas que no tienen tiempo? Eso sería un buen título de un libro. He puesto el título de un libro. Mira ahí, sería un bestseller. La guía práctica de teosofía, que abarcara todo, pero en pocas palabras. Sí, sí. Y esas pocas palabras las pudiéramos aplicar mientras fregamos los platos, tenemos el diario y barremos la casa, por ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Ana, Ana. Sirena para los amigos. Pues, Sirena. Sirena. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana, Sirena, por tu aportación. Cuando has planteado la pregunta puede parecer una pregunta de difícil respuesta, pero acudiendo a lo que los sabios y sabias nos han enseñado, es muy sencillo. Es muy sencillo. Se me viene a la cabeza un maestro en particular. Podría citar otros muchos. Dogen. Edad media, se instala en Japón, una persona metida en el ámbito del budismo, del zen. En la película que hay sobre él, ya cuando está en edad avanzada, Japón está dividida en provincias, al frente de cada una hay un gobernador, que son, bueno, pues el delegado del emperador, y el gobernador de la provincia donde está el monasterio en el que está Dogen, tiene unos sueños, y se empieza a plantear cosas sobre el porqué de la vida, el porqué de la existencia, el que hacemos aquí, cómo hay que vivir, y ante esas preguntas tiene referencia de que este maestro está allí en un monasterio perdido y manda a sus soldados a por él. Van los soldados por el maestro, le dicen que el gobernador quiere verlo, y bueno, y Dogen no tiene ningún problema, se va a ver al gobernador acompañado de un monje joven. Cuando llega al gobernador, el gobernador le explica los sueños, y le dice, ¿cuál es el secreto de la vida? ¿Cuál es la orientación, la guía que me puede dar para vivir la vida y vivirla plenamente? Y Dogen contesta, es muy sencillo. Nariz vertical, mirada horizontal. Claro, el gobernador se le queda mirando así como esperando que le diga algo más. Y como el otro no abre la boca, le pregunta, ¿pero qué más?
Dice que más no, ya le he dicho todo lo que hay que decirle. Nariz vertical, mirada horizontal. El gobernador le insiste, hombre, pero yo estoy buscando una respuesta porque no sé qué. Todo lo que puedo aportarle ya se lo estoy aportando, insiste Dogen. Nariz vertical, mirada horizontal. Claro, el gobernador empieza a mosquearse, se empieza a cabrear. Y se cabrea tanto que le dice, como no me quieres dar el secreto, no me quieres decir, no me quieres transmitir tu sabiduría, te la quieres guardar para ti, te voy a ejecutar, ¿eh? Como no me digas, te voy a ejecutar. Total, que la amenaza de muerte. Y Dogen dice, si te estoy diciendo todo lo que te puedo decir, te estoy resumiendo todo lo que es mi sabiduría. Nariz vertical, mirada horizontal. Total, que el gobernador manda que le corten la cabeza. Y se ve en la película que, bueno, el joven le insiste al maestro, pero maestro, dale alguna pista. Dice, si es que le estoy dando la mayor de las pistas, que no le puedo dar más. Y en el momento en el que le van a cortar la cabeza con la espada, en la película por lo menos sucede, que el gobernador lo entiende. Y entonces para la ejecución. Lo ve, lo entiende. ¿Qué es lo que ve el gobernador? ¿Qué es lo que Dogen intenta transmitir con ese nariz vertical, mirada horizontal? Lo han hecho muchos maestros. Y no lo digo yo porque yo sea maestro, yo me estoy simplemente bebiendo y divulgando lo que ellos han dicho. Es muy sencillo. Nariz vertical es, fijaros, hablábamos de transformación. ¿Dónde empieza la transformación? En ti. En ti, en ti, aquí y ahora, en cómo eres. ¿Y qué trabajo nos cuesta darnos cuenta de eso? ¿Qué trabajo nos cuesta? Porque cuando hablamos de la autotransformación, cuando hablamos de la evolución, la cabeza se nos va, vete a saber dónde. No, si es ahí, como tú dices, si es en la familia, es con los niños, es lavando platos, es en tu actividad laboral, es ahí, donde estás y como eres ahora. El sendero eres tú, el sendero no está fuera. Y ese sendero de transformación, para recorrerlo, tienes que arrancar en donde estás. Para arrancar el proceso de transformación, ese sendero arranca en ti y en donde tú estás ahora. Por tanto, primer mensaje, conócete a ti mismo. Y no necesitas, entre comillas, muchos libros. A lo mejor ninguno. Obsérvate. La autoobservación, el autodescubrimiento, el autoconocimiento. ¿Qué pensamientos se pasan por mi cabeza? ¿Qué emociones están pasando por mi cabeza y por mi corazón? ¿Cuáles son mis actos y mis actuaciones? Ya está, ya está. Daros cuenta que en psicología la cadena está muy enseñada. Se nos dicen que ante los acontecimientos, ante nuestras vivencias cotidianas, de nosotros surgen actitudes. Las actitudes generan emociones y pensamientos. Las emociones y los pensamientos originan acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Los hábitos definen nuestro carácter y el carácter marca nuestro destino. Esa es la cadena. Es espectacular, pero es así de sencilla. Actitudes, emociones y pensamientos, acciones que se convierten en hábitos, carácter y destino. Pero ¿dónde empieza? En las actitudes. ¿Y las actitudes dónde están? En el aquí y ahora. ¿Cómo lavar los platos? Si el tema no es lavar los platos o no lavar platos, el tema es cómo. Si el tema no es estar dando charla o estar cuidando a tu hijo, el tema es cómo. Es que estamos siempre obsesionados en el qué. Y hay que darle mucha más importancia al cómo. El cómo hago el qué. Esa es la clave. Entonces, cualquier persona en cualquier ámbito de la vida cotidiana, en la autoobservación, está la clave. Hagas la comida o estés elaborando un diseño estratégico para no sé qué. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son las actitudes que estás generando en tu entorno desde ti? Ya está. Es que no tiene más. Es así de sencillo. Tenemos que reconocer que muchas veces en la espiritualidad, esta sencillez, huimos de ella porque nos obliga a mirarnos en el espejo. Esto es una autoobservación que te obliga a mirarte en el espejo. Porque tú además, a los demás les puedes... Yo os puedo contar misa, perdonad por la expresión. Yo os puedo contar todas las cosas que estoy contando aquí, pero después yo sí, en mi fuero interno, soy como soy. Y eso lo sé yo. Puede ser que me niegue a saberlo y no me autoobserve. Pero si quiero saberlo, lo tengo simplísimo, me autoobservo. Y no hay autoengaño. Yo sé cómo son mis emociones. Si son de paz o están llenas de turbulencia. Yo sé cómo son mis pensamientos a lo largo del día, ante un hecho, ante otro. Si son de equilibrio, si son de amor, o son de conflicto, son de ira, son de enfado. Eso lo sé yo. Y esa autoobservación se hace
metido en tu casa, metido en un monasterio, en un cohete viajando hacia la luna o en un partido de fútbol. Ahí está, nariz vertical, aquí ahora. Tú eres tu gran ocasión. Y la mirada horizontal, lo que es una reflexión que nos invita a, estando por completo en el aquí y ahora, ten también presente a dónde quieres ir. Yo quiero ser una buena persona. Esa es mi mirada horizontal. Como yo digo yo, que creo que es una cosa que muchas personas sentimos, ¿no? Yo quiero ser buena gente. Yo quiero ser ese buen amigo al que hacíamos referencia anteriormente. Ese es mi horizonte. Y autoobservándome en el aquí y ahora me doy cuenta que a veces lo soy y a veces no lo soy. Bueno, pues no pasa nada. Porque en el aquí y ahora soy así. Voy a intentar, en mi propio sendero, que cada vez más, ese buen amigo se vaya plasmando en mi vida. Cuando veo que me enfado, pues no pasa nada, me acepto, no lo rechazo, me acepto, y sé que al tomar conciencia y aceptarlo estoy dando un pasito. Y lo que la mente denomina fracaso realmente no es fracaso, es un éxito. Es un éxito porque te está enseñando, te está dando autoconsciencia. Entonces fijaros que esto no tiene tampoco demasiada ciencia. Nariz vertical, mirada horizontal. Y Emilio, cuando después... Bueno, voy a hacer yo una pregunta, si no te importa. Que has hablado antes de la monada, Emilio, y bueno, y hay coincidencia con la presencia yo soy, ¿no? Con la metafísica. Estudiar la metafísica o las 7 leyes espirituales de Hermes, en fin, todo el tema de los rayos, las cualidades divinas y la presencia álmica, ¿no? ¿Qué punto de encuentro tiene con la metafísica, la teosofía? O si tiene alguno. Con la metafísica, toda. ¿Tu nombre cuál es? Francisco. Francisco. Completo. Si la teosofía no tuviera en cuenta la metafísica, no sería teosofía, es decir, porque la sabiduría divina es la principal fuente, ¿no?, para entender la metafísica, ¿no? Y tú has hecho referencia, fíjate, a una cosa tan espléndida como los 7 principios universales de Hermes, ¿no?, los principios herméticos, ¿no? Claro, Hermes, o lo que pudo suponer Hermes, es teosofía pura, es sabiduría divina. En los diálogos de Platón se nos habla de un templo donde, dice Platón, nos puede parecer una extravagancia. Yo percibo que no es una extravagancia, pero nos dice Platón que se acumulaban sabiduría de 9000 años antes. Claro, son sabiduría que viene de esa otra humanidad que fue la Atlántida, ¿no? Y lo que hicieron en un momento concreto de transición, seres de una enorme evolución espiritual, como pudo ser Hermes, es intentar de algún modo hacer de testigo, llevar a cabo la transición de la sabiduría acumulada en la época atlante a la nueva humanidad. Y lo vierten en la tabla esmeralda, lo vierten en los principios herméticos. Y esos principios herméticos para mí fueron la ruptura en esta encarnación de una forma de vida. En febrero del año 2000, cuando caen en mi mano el Kybalión, es lo que me lleva a vivir de una forma distinta. Y lo he compartido muchas veces, Francisco, porque a mí me interesaba siempre la ciencia. Bueno, de jovencito me interesó la espiritualidad hasta el punto que me iba a ir a un seminario claretiano en Loja y no me fui porque no era capaz de mantener el celibato, las cosas como son. Aunque tenía 15 añitos, me di cuenta que para mí eso de ser célibe no valía. Y al padre espiritual, al padre San Juan, se lo dije así. Éramos 9 amigos y 7 se fueron al seminario. Y yo no me fui no porque no tuviera una vocación espiritual, que la tenía, sino porque uno de los requisitos para ser sacerdote era el celibato, y yo tenía muy claro que eso no estaba hecho para mí. Y lo sigo teniendo igual de claro. Y fue por lo que no me metí ahí. Después ya en mi vida, poco a poco lo espiritual fue como quedándose aparcado, pero siempre me interesó mucho lo científico. Y en el año 2000, en febrero del año 2000, el encuentro con el Kybalión, que fue un encuentro, yo diría que dirigido, no sé muy bien por quién, pero fue dirigido, ¡plac!, desde el ámbito científico, porque los principios herméticos son puramente científicos, me volvieron a meter de lleno en el ámbito de la espiritualidad.
Y claro, la metafísica está en la sabiduría divina y no se podría entender ni comprender la sabiduría divina sin los fundamentos metafísicos. Esto que hemos hablado de la nariz vertical, la mirada horizontal, como trasfondo tiene una metafísica, tiene una cosmogénesis, tiene una antropogénesis enormemente profunda. Sí. Gracias. ¿A ti? Has hablado antes de esta cadena tan bien diseñada de las actitudes, coincidimos al 100%, ¿no?, en esta cadena, pero ¿y qué hacemos cuando nos sorprendemos con emociones en la noche oscura del alma? ¿No? Mira que tú estás desnudado, pues también voy. Por ejemplo, con el miedo a la muerte. Yo te admiro muchísimo por tu valentía cuando tú cuentas tu experiencia al respecto. ¿Dónde saca este hombre esta energía? ¿No? Me imagino que tu experiencia al respecto. Pero es que he leído tu libro sobre la muerte, he reflexionado mucho sobre eso, pero aún de vez en cuando tengo pesadillas y me despierto. Digo, hostia, ¿de dónde sacas ese amor hacia ti mismo, tío? O sea, yo comparto mucho contigo, ¿no? Y me acuerdo de ti cuando me veo así, digo, joder, mire cómo... Bien, cuando antes, al hilo de alguna pregunta tuya, me desnudaba un poquito, compartía, y a la pregunta también de Ana María, ¿no?, que modestamente lo que yo puedo aportar es la divulgación de esa sabiduría que siempre ha estado ahí, que los sabios y sabias han puesto a nuestra disposición, y que yo, sin ser nada y sin llegar nunca a poder hacer mía toda esa enorme sabiduría, en la porción que soy capaz, lo divulgo y lo pongo a disposición de mis hermanos, de los demás seres humanos, con una terminología y en un contexto que puede ser más entendible a lo mejor que esos libros antiguos que pueden hacerse más difíciles. Planteado eso así. Cuando uno comparte... Un gato, esto tiene que ser un gato, porque se haya ido así, tiene que haber un gato por ahí. Cuando uno comparte, cuando yo pongo ese modestito grano de arena de la forma que he comentado, hay un secreto que yo he develado hace mucho tiempo. Cuando se comparte, el que más recibe es el que comparte. Siempre, siempre. Y además, en todos los ámbitos. Da igual que sea un ámbito espiritual, que sea un ámbito material. Cuando tú das, el que más recibe es el que da. Esta es otra de las leyes metafísicas fundamentales. El que da es el que más recibe. Yo lo que he ido, Rafael, es percibiendo que en la medida en la que... No, yo no busco eso, pero en la medida en que comparto, soy el que más recibo. De este encuentro, lo siento mucho por vosotros y por vosotras, pero el que más está recibiendo soy yo, con una enorme diferencia. Bien, pues cuando yo tuve la experiencia cercana a la muerte, y tardé en compartirla, tardé. La experiencia fue el 29 de noviembre del año 2010 y había algo en mi interior que se resistía. Bueno, digo compartirla públicamente, lógicamente lo compartí con gente cercana, pero el dar unas charlas sobre la experiencia cercana a la muerte me costó trabajo. Y recordaré que se debe a Rafael, la persona que organiza en Albacete ese magnífico foro que son los encuentros internacionales de vida más allá de la vida, el que me insistía un año y otro año, Emilio, vente para Albacete y dar unas charlas sobre la experiencia cercana a la muerte. Y yo no lo veía. Y en octubre del 2014 fui. Y fue la primera vez que durante 1 hora y media yo compartí al respecto. Y entonces pude ver que también en ese ámbito el que más recibía era yo. De ahí surgió, dentro del público de ese congreso estaba Antonio y Pilar, los propietarios de la editorial Sirio. Ya Antonio falleció no hace mucho, y ellos me plantearon publicar un libro. Un libro que es El tránsito, al que tú hacías referencia. Y claro, a partir de ese momento, con el libro y demás, pues mucho compartir acerca de la realidad, de que la muerte no existe, de que la muerte es un imposible, de que la muerte es un fantasma de la imaginación humana. En la medida en que he ido compartiendo, el que más recibo soy yo, y lo he recibido fundamentalmente de la mano de las aportaciones de tantísima gente, son cientos y cientos en estos años, que se han acercado a mí para contarme sus experiencias. Y personas honestas, personas que tienen para mí toda la claridad del mundo, personas que no tienen por qué inventar absolutamente nada, que no persiguen ningún beneficio particular. Lo que han ido exponiéndome, lo que me han ido mostrando, lo que me han ido enseñando, son cantidad, insisto, de experiencias que plasman realmente el hecho de que cuando el cuerpo físico muere,
nada de nosotros muere. Nada de nosotros muere. El coche sí, el coche se queda ahí. El coche físico, el coche etérico. Nuestro mundo mental, nuestro mundo emocional, que tarda un tiempo en diluirse, más o menos, en función de lo cargado que esté, ¿no? Y bueno, y finalmente, lo que somos nunca muere. Yo ahora, Rafael, voy a sacar otro libro, que tiene como título ¿Qué hay después de la muerte?, donde lo que hago es recopilar la teoría basada en la teosofía, sobre la vida más allá de la vida, y gracias a personas que se han ido acercando a mí y que actualmente son muy amigos, recogemos muchas experiencias prácticas. Experiencias prácticas de personas que tienen el don y la cualidad y la capacidad de ver a los que han desencarnado. Y esto no es una fantasía. Hay un mundo de los vivos en este plano y hay un mundo de los vivos en el tránsito, que es la habitación entre los dos planos, el río que había que pasar por un barquero, según las tradiciones antiguas, y hay vida en el plano de luz. Por tanto, el mundo de los vivos tiene estas tres estancias, recordando la palabra de la doctrina secreta, ¿no? Tiene estas estancias: la vida física, la vida en el plano de luz y por medio la vida en el espacio que delimita el tránsito. Y yo comprendo que hay muchas personas, aquí mismo a lo mejor, de las que vean el vídeo, que digan, ya, bueno, pero tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, han podido compartir contigo cosas que te han abierto los ojos, pero ¿cómo se puede tener esa seguridad? ¿Cómo se puede tener la absoluta certeza de que hay vida más allá de la vida? Yo diría que si nos quitamos el velo, si nos quitamos componente egocéntrico, si aplicamos el sentido común, ese velo se desvela. Primero, ha habido gente, mucha gente, que ha vivido experiencias cercanas a la muerte. Yo os aseguro que cuando se estudian esas experiencias, en muchas de ellas se viven cosas que no se pueden explicar por reacciones químicas, neurológicas del cerebro, no. Que yo en la experiencia cercana a la muerte estuviera mi tía María, con seres de luz que habían fallecido, que habían desencarnado, y estuviera mi tía María que no estaba muerta, que yo creía que no estaba muerta, pero que cuando me restablecí me dijeron, no, es que tu tía murió dos horas antes de que tú entraras en la UCI. Eso es imposible que sea una reacción mental. Si es un tema neurológico, mi tía María no aparece ahí porque está viva. La información que tiene mi cerebro es que está viva, con lo cual no puede estar entre los desencarnados que vienen a recibirme, ¿no?, en la fase de tránsito. Pero esto que comento en mi caso es que se da en casi todas las experiencias cercanas a la muerte. Hay algo como para que veas que tu mente, que esto no es una fantasía de la mente. Después, hay personas honestas que ven, que perciben. A los que están en el tránsito, a los que han ido al plano de luz, que los perciben. Y se puede decir, están fantaseando, es fruto de la imaginación. Cuando se comparte con ellas, mejor dicho, cuando ellas comparten contigo y te empiezan a contar cosas, imposible que eso sea fruto de la imaginación, porque ahí se mueven información, se mueven circunstancias que no pueden ser inventadas por la imaginación de esa persona, en absoluto. Y tercer elemento que me gusta destacar, y para mí es el fundamental. En el tiempo que llevamos compartiendo, que ya es largo por cierto, he hecho mucha referencia a los sabios y sabias que siempre han estado en la historia de la humanidad. En todas las épocas. Siempre ha habido instructores espirituales. Siempre ha habido hombres y mujeres insignes que han bebido de esa sabiduría sin edad, de esa sabiduría profunda y la han puesto a nuestra disposición. Siempre. Repasar vuestra mente. Hay nombres, ¿verdad? Platón, yo que sé, Pitágoras, Buda, Cristo Jesús, Zoroastro, San Germán. Hay nombres, muchos nombres. Daros cuenta de que todos esos nombres en su vida y en su obra tienen una misma coincidencia. La muerte no existe. Hay vida después de lo que llamamos vida. Dogen, Confucio, Lao Tse, me da igual, la lista es interminable. Las personas que consideramos los pilares de nuestra civilización, los grandes faros que han dado al mundo, nuestras directrices, nuestras orientaciones, de las que vemos actualmente en el ámbito de la espiritualidad, de la filosofía, todos ellos han coincidido en lo mismo. Y yo me he preguntado muchas veces, bueno, si todos estos seres insignes, si todos estos personajes que todos reconocemos como los faros de luz de la humanidad, han coincidido en esto, como yo, en mi
pequeño hormigueo de pensamiento y de reflexión, voy a ponerlo en duda. ¿No os dais cuenta que un poquito de componente egoico? Y si admitimos de que estos sabios y sabias han acertado en multitud de cosas, ¿por qué ponemos en duda que también acierten en esto cuando todos nos están diciendo lo mismo? Entonces, para mí esta es la prueba del algodón. Si alguno de estos personajes insignes lo hubieran puesto en solfa, lo mismo yo lo pondría en solfa. Pero cuando todos estos gigantes de la espiritualidad, de la ciencia y de la filosofía nos están diciendo hay vida más allá de la vida, para mí esa es la prueba del algodón. Así que quítate todos los miedos, Rafael. Y si tienes miedo no pasa nada, vívelos. Tendrá su sentido profundo. Gracias. Muy bien, pues si os parece damos ya por acabado esto, que estaba previsto que fuera cortito, pero más por vosotros que por mí se alargó un montón. Muchas gracias.